mí es un placer estar con ustedes. Yo soy Germán Esparza, soy profesor de microbiología en la Pontificia Universidad Javeriana y profesor de antimicrobianos. También soy profesor de Fellow de Infectología de la Universidad del Rosario y soy consultor de la Organización Panamericana de la Salud de Resistencia Antimicrobiana en Colombia y dirijo Probasecal, que es una compañía de control de calidad externo en microbiología. Además de esto, soy orgulloso miembro del Comité de Resistencia Antimicrobiana de la Asociación Colombiana de Infectología, ACID, así que es un gusto para mí darles la bienvenida a este evento del comité relacionado con bacterias gram negativas multiresistentes, una aproximación para las necesidades del país. Tendremos un grupo de expertos que van a comentar algunos temas claves sobre esta problemática que tenemos de gram negativos en el país. Queremos también dar un saludo a las personas que se encuentran siguiendo el canal de YouTube de la Asociación Colombiana de Infectología, donde pueden encontrar material relacionado con resistencia a los antimicrobianos. Entonces, sin más preámbulo, es hora de presentar a nuestra primera speaker, además president, la doctora María Virginia Villegas. La doctora Villegas es internista, es infectóloga, es la líder del Grupo de Resistencia Antimicrobiana y Epidemiología Hospitalaria RAE de la Universidad del Bosque. Asimismo, asesora varios comités de infecciones de varios hospitales. Actualmente también es la presidenta del Comité de Resistencia Antimicrobiana de la Asociación Colombiana de Infectología. La doctora Villegas nos va a acompañar con la presentación, estratificando la implementación de un PROA desde lo ideal a lo real. Bienvenida, doctora Villegas. Bueno, Germán, muchísimas gracias y a todos por el tiempo que sacan para estar aquí, para mis speakers asociados, y muchas gracias, de verdad va a ser un gusto escucharlos. Entonces, en estos 25 minutos, la idea es presentarles un poco qué es lo que mucho va a ser básicamente mi opinión personal. Después de tanto tiempo de lidiar con pruebas y tratar de montar estos programas, entonces por eso lo pongo de lo ideal a lo real. Creo que se va a hacer algo muy práctico. Bueno, estas son mis declaraciones de conflictos. Yo hago investigación y recibo grants educativos y honorarios de compañías farmacéuticas, pero esta charla no tiene realmente ningún conflicto. Entonces, esto fue algo que un día me senté a tratar de entender cómo podía yo a los hospitales que están en diferentes fases llevarlos desde un nivel básico donde estaban a un nivel intermedio y avanzado. No se preocupen que todo esto va a estar básicamente en la charla que les voy a dar, pero es simplemente para que muchos hospitales estarán aquí en la estructuración del PROA, luego en la escogencia de metas y luego quiero mostrarles unos resultados, porque si no damos resultados realmente no vamos a tener ese apoyo. Entonces empecemos con la estructuración del PROA. ¿Qué consideré yo que era el nivel básico? Es donde tenemos que empezar todos. Lo primero es hacer un análisis de las capacidades que uno tiene a nivel institucional. O sea, yo quisiera hacer muchas cosas, pero resulta que no tengo gente suficiente para meter en el equipo, ¿cierto? O no tengo unos sistemas implementados, o no tengo microbiología, o no tengo una serie de cosas. Entonces yo sí tengo que definir qué políticas, recursos y sistemas ya están implementados o se pueden implementar con lo que yo tengo, ¿sí? Luego definir el equipo de PROA. Y si yo cuántas personas podré tener y los tiempos asignados. Y este punto sí que es importante, porque más pasión que yo tenga para iniciar un PROA, si yo no tengo la aprobación formal del director del hospital, eso no va a funcionar. Porque va a llegar un momento en que va a haber un cierto conflicto entre lo que yo quiero hacer y a veces el grupo de médicos y tenemos que tomar una decisión y tengo que tener realmente el apoyo del área administrativa. Entonces hay que obtener una declaración formal de respaldo. Por ley tenemos que hacer PROA, pero entre el papel y la realidad hay una diferencia muy grande, pero le tienen que dar el visto bueno. Hay que presentar un plan de trabajo y tiene que saber muy bien al área administrativa qué le interesa para poder empezar por allí. Por ejemplo, hay hospitales que ganan con la restricción de antibióticos, pierden con la restricción de antibióticos. Entonces yo no le puedo decir al gerente, venga, es que le voy a bajar dramáticamente el consumo de antibióticos porque le va a dar un infarto. Entonces tengo que ver por dónde me meto para convencerlo que si bien tengo que usar los antibióticos adecuados, eso va a estar ligado a menos días de hospitalización, menos efectos secundarios, menos tiempo de enfermería, menos... Entonces hay que saber cómo vende uno el programa. Armar el equipo con el mínimo, yo diría que está el infectólogo, que generalmente es la sombrilla, idealmente, o la persona que esté apasionada y sepa de enfermedades infecciosas. Y yo escogería al menos el médico que me van a designar al PROA y el tiempo que me lo designan va a ser lo que yo puedo abarcar.
Si me dicen 2 horas, 2 horas. En 2 horas cada día yo puedo hacer algo, ¿sí? El microbiólogo definitivo, porque sin datos yo no voy a tener realmente impacto en las guías que voy a tratar de implementar o en los flujogramas, porque finalmente van a decir, ¿eso está basado en qué? Y uno no importa información, no importa guías de ninguna parte. Uno inicialmente podría empezar con las tendencias locales, nacionales o regionales, pero luego tienes que decir, estos son nuestras bacterias y estos son los mecanismos de resistencia. Y por supuesto, el comité de infecciones, el epidemiólogo, la enfermera jefe, porque nada me gano yo usando muy bien los antibióticos, la gente no hace una buena higiene de manos, no hace una buena desinfección y limpieza, esa bacteria resistente la voy a diseminar por todo el hospital. Entonces eso es un matrimonio, el PROA y el comité de infecciones tienen que trabajar alineados. Entonces, ¿qué consideraría yo un nivel intermedio? Cuando tengo ese equipo, adicionaría el farmacéutico. Ideal tener un farmacéutico para el ajuste de drogas, para que me ayude con los tiempos, para que realmente además me ayude con el médico asignado del PRO, o a veces es el farmacéutico el que va a hacer lo que se llama el steward, el que va a mirar la adherencia que yo voy a definir de las guías o del flujograma, o una persona de la unidad por donde voy a iniciar. Yo necesito al intensivista al lado mío metido en el PROA si yo voy a empezar por la unidad de cuidado intensivo. Entonces defina por qué área se va a meter y llame lo que sea parte del equipo. Ahora, a nivel avanzado, ya tengo un PROA mucho más estructurado, donde se lo pueda mostrar, meto todos los otros miembros que necesite de UCI, de salas, de hospitalización, de urgencias, de enfermería, y ojalá el responsable de tecnologías de la información que me va a ayudar definitivamente a decir, el antibiótico tiene 7 días, por favor reconsidere si lo tiene que volver a formular o lo tiene que parar. Entonces todos esos anuncios que van saliendo de informática son definitivos. Entonces este es un equipo ideal, por supuesto. Ahora, esto es definitivo, si no tiene el gerente metido allí, eso no le va a funcionar. Aquí el epidemiólogo, control de infección, la enfermera jefe, el microbiólogo, el farmacéutico, la persona responsable del PROA y por supuesto la sombrilla, que no es la que se desplaza necesariamente, no es el infectólogo. Recuerden que esto no se trata de interconsultas, nada tiene que ver. Por eso yo no compito con los infectólogos, ellos hacen sus interconsultas, yo lo que mido es la adherencia al programa, con la meta que yo defina, para empezar a cambiar una cultura organizacional. Escogencia de metas. Nivel básico, diría yo, incorpore las dosis diarias definidas, sobre todo en los adultos, o los DOTs en los niños, o los tiempos de administración. Si no tiene datos de su epidemiología, inicie con profilaxis quirúrgica, es perfecto, ahora les voy a mostrar por qué. O si tiene datos, genere una guía antimicrobiana, que ya es como pensar en grande, o al menos de las patologías más frecuentes, infección urinaria, neumonía adquirida en la comunidad. Usted define qué es lo que más frecuentemente y más le duele en su institución, o flujogramas. Un flujograma que le pueda mostrar puede ser el inicio perfecto. Y con una patología que usualmente, como les dije, es importante para su institución. Socialice y mida la adherencia, siempre socialice. Usted no puede empezar imponiendo una guía de antimicrobianos, porque entonces la gente se la va a rechazar. Usted la hace, basada en su microbiología, la explica, la socializa, que es lo que más tiempo se va a demorar en el inicio del PROA, y una vez socializada y negociada, esa es la guía oficial y esa es la guía que después usted empieza a medir. Entonces, dosis diaria definida, DDD, son los antibióticos dispensados por un índice que usted va a encontrar de la Organización Mundial de la Salud, no es la terapéutica, no le va a salir 2 gramos de meropenem cada 8 horas, no, le va a salir un índice, multiplica por 30 días por número de camas por porcentaje de ocupación. Entonces es un comparador histórico. Entonces usted no puede decir, es que mi DDD en mi institución es 4, por decir algo, es el personal, y usted tiene 10. ¿Por qué? No, cada institución es diferente de acuerdo a su microbiología. Pero tenga en cuenta, la constante de cada antibiótico no funciona en niños, es mejor DOT o LOT, es una velocidad de formulación y un estimado de los tratamientos, y lo ideal es que el comportamiento sea homogéneo. Y lo que uno quisiera ver es dividido por unidades. UCI es muy diferente a sala, no lo cumple. En UCI hay los antibióticos que yo sigo son los que teóricamente para mí son más importantes. Entonces, yo no quiero ver unos picos de ceftriaxona en la UCI, eso me diría yo qué está pasando. Y si yo he restringido un antibiótico y yo veo que siguen formulando como loco, pues yo tengo que ir a mirar qué es lo que está pasando. Entonces, esto es básicamente de una presentación, cortesía del doctor Pallares, donde evaluamos 4 hospitales, esto después ya lo publicamos y vemos cuál es el impacto básicamente de eso y cómo, si yo me dedico, por ejemplo,
en este hospital la meropenem, como tumbo esa formulación o tumbo las otras formulaciones. Entonces, el PROA va a influir claramente en el número, en la formulación a largo plazo, ya lo vamos a ver. Profiláctico, ¿por qué empiezo por profiláctico si no tengo datos? Porque es universal, nadie me discute que esos son los antibióticos para una cirugía, eso no tiene discusión. Cefazolina, ampicilina sulbactam o cefuroxime metronidazol, pero la metaanálisis está en el mundo, porque hay muy poca controversia por eso, porque hay una evidencia generalizada, porque es parte de la seguridad del paciente. A su administrador le va a encantar que usted le demuestre que la profilaxis está haciendo una gran adherencia, porque va a disminuir las infecciones del sitio operatorio. Y una infección del sitio operatorio le cuesta un mundo de plata a cada institución. Pero, si usted se va a meter por aquí, tenga en cuenta los cirujanos y los anestesiólogos. No se los imponga. Siéntese, habla con ellos y va a decirle qué es lo que va a medir, que uno generalmente mide el antibiótico adecuado, que casi que debe llegar en la bandeja para el tipo de cirugía, que debe estar administrado entre 15 minutos mínimo y 1 hora máximo. Y luego usted puede medir otras cosas, como reformulación por cada 4 horas de cirugía y la terminación de la profilaxis, que es el índice, es la meta más difícil de medir, porque es que por debajo de cuerda le formulan antibióticos orales y los mandan a los pacientes a la casa. Entonces esa va a tener más dificultad. O una guía terapéutica, o puede iniciar con un algoritmo, que lo he mostrado en muchas de mis charlas, porque me parece que es muy práctico. Esto en el servicio de urgencias causa un impacto gigantesco. Entonces yo digo, empecemos ya que el paciente tiene una pielonefritis. Miren los factores de riesgo para que el paciente tenga una infección realmente por una bacteria resistente. ¿No lo tiene? Dele lo que quiera, ¿sí? Sano, joven, nunca había tenido una infección urinaria, no tiene sonda, no sufre de la próstata, todo lo que quieran, probablemente no va a tener problemas. Pero si tiene factores de riesgo para BLE, pues la droga de elección es ertapenem y usted les pone los factores de riesgo. Si es un paciente de más edad y tiene problemas de sonda, permanencia, uropatía, piensen en enterococo. En esta época, si era fecalis, usábamos gentamicina, hoy en día utilizamos ceftriaxona, porque es menos tóxico y dio igual resultado, porque acuerden que estamos hablando de pielonefritis, se sale de la orina, yo tengo que adicionar para enterococo, usualmente una segunda droga. Factores de riesgo de pseudomonas, aquí están todos, yo diría que paciente en la UCI, paciente que ha recibido drogas antipseudomonas inmunosuprimido, es un factor de riesgo, y si es una sepsis severa o shock séptico, por supuesto puede empezar con carbapenems para cubrir pseudomonas, para cubrir BLES, básicamente, y a las 48 horas con un hemocultivo o un hemocultivo usted escala. Entonces, esa es la forma con la que uno empieza. Ahora, adherencia al manejo empírico de guías. ¿Qué hace? El número de observaciones acorde al manejo empírico sobre el total de observaciones evaluadas. Entonces, yo me desplazo y digo, infección urinaria, paciente sano, joven, le pusieron meropenem. Ese paciente es no adherente, punto, ya entró como no adherente. Yo puedo hacer una intervención después. Venga, doctor, acuérdese que la guía dice que no es meropenem, porque ese paciente no tiene factores de riesgo para pseudomonas, porque no tiene una BLE. ¿Por qué le puso meropenem? Si no hay una razón poderosa, no hay nada que hacer. Le dice, la droga que debería usar es esta, pero el paciente ya es no adherente, ¿cierto? No es la intervención y entonces yo digo, ay, son adherentes. No, eso no tiene nada que ver. Entonces, el porcentaje de adherencia a guías en general es lo más práctico, el match entre lo que le dio y lo que decía la guía que usted ya había socializado, o usted podría ser mucho más profundo, es decir, razones de selección, razones de cambio, razones de no uso, ¿sí? Nivel intermedio, ya aumento otras patologías, empecé infección urinaria y me muevo a las otras patologías, o aumento el número de antibióticos escogidos. Yo resolví que quiero vigilar meropenem. Todos los días farmacia me pasa a los pacientes que tienen meropenem, yo miro la historia clínica y los que no concuerdan, me desplazo al sitio, que es lo ideal, que es la forma prospectiva con auditoría, ¿sí? Y miro qué fue lo que pasó. Entonces, dependiendo del tiempo, usted puede escoger 1, 2, 3, 4, 5 antibióticos. O defina si va a implementar preautorización, que es decir, nadie formula aquí meropenem, ojo, porque necesita en el fin de semana estar allí, o permitir la formulación por 48 horas, 72, y después usted va y lo vigila. Entonces, esto tiene el problema que lo van a odiar si lo restringe. Es mucho mejor la prospectiva, pero si no hay nadie en el hospital y usted es el único, pues a veces le toca restringir y otras veces hace la mezcla de los dos, ¿cierto? Ahora, a nivel avanzado, generar toda la guía antimicrobianos de las patologías comunes,
o aumentar el número de antibióticos escogidos. Ya entra uno con antibióticos mucho más sofisticados. O iniciar el PROA en hongos, que es mucho más retante y más difícil, y siempre socialice y mida la adherencia. Entonces, esa es una diapositiva que me gusta mucho porque habla de las patologías sencillas que uno puede empezar. Miren que uno puede arrancar, como les dije, los antibióticos más caros o los más prescritos. Ojo, por ejemplo, al administrador le va a encantar que, por ejemplo, meropenem sea el antibiótico, pero resulta que ceftriaxona la formulan como locos en esa institución. ¿Qué va a pasar cuando uno formula muchas ceftriaxones ya en un ambiente donde hay BLES? Ustedes van a ver mucho más BLES. ¿Qué van a mandar cuando ve tantas BLES? Carbapenems. Entonces hacemos un círculo vicioso. Ojo, estos antibióticos hay que vigilarse, como ceftriaxona y quinolonas también eventualmente. O las patologías que le dije. O la adherencia de la guía en servicios críticos. A veces yo empiezo solo en UCI o en hematología y todos los días reviso cómo están las formulaciones. O medir el tiempo entre la formulación de antibióticos y la administración. Este tema es súper clave, porque recuerden que por cada hora que uno se demore en que el paciente en la UCI en una sepsis reciba el antibiótico aumenta 10% la mortalidad, entre 8 a 10. Entonces, ojo, formular un antibiótico en UCI en un paciente crítico es una emergencia. Usted formula y una buena calidad de atención es que antes de la hora el paciente esté recibiendo adecuadamente el antibiótico. O que cuánto tiempo se toma el cultivo en el laboratorio de microbiología antes de ser llevado al médico que realmente necesita cambiar la prescripción. Esa es otra medida. Ya las otras más complicadas, básicamente lo que le dije, todas las guías, terapias fúngicas, prueba en infecciones fúngicas, incluir disminución de la resistencia, que eso es a largo plazo, mortalidad y un impacto económico con días de estancia y otras cosas más sofisticadas. Bueno, ya para terminar, resultados. ¿Qué pienso yo de la experiencia de lo que ha sido ayudar, apoyar estos PROA en muchos hospitales? Uno empieza con una adherencia a la guía de antibióticos o a la guía del flujograma un 50%, la gente no le hace caso al principio, eso siguen formulando porque están acostumbrados a dar eso, y eso es lo que yo he dado toda la vida, doctora, y me ha ido muy bien. Bueno, está bien. Entonces hay que explicar y hay que decir, y es que ha cambiado la microbiología y todo eso. Disminución en un 30-50% del consumo de antibióticos. El primer momento usted sí ve una caída dramática cuando ya empiezan a ser adherentes, pero eso no le va a durar. Entonces no se emocione mucho. Aceptación de las intervenciones, esto no les creemos, y el PROA tiene que hacer presencia y va ganando credibilidad. Nivel intermedio, yo ya espero que después de 6 meses de educar y educar, básicamente sea el 80%, que la proporción de pacientes desescalados, que es probablemente una de las cosas más difíciles de pasar del 50%, porque es que para que el médico solito desescale basado en un cultivo necesita conocimiento de antibiograma, de mecanismos de resistencia, y eso es una cultura que se gana después de mucho tiempo de educar. ¿Sí? Yo tengo programas maduros de 5 o 6 años, el desescalamiento es del 40-50% y me siento feliz. Eso no es fácil. Disminución del número de consumo de antibióticos ya tiende a estabilizarse, bueno, 30%, y aceptación de las intervenciones espero que esté entre 60-70%. Y ya en herencia mayor del 95% en un nivel avanzado, imposible que no haya cambiado la cultura organizacional, aceptación de las intervenciones mínimo el 80%, disminución del consumo puede ser 30%, puede que ya no sea esa caída dramática, ya lo vamos a ver. Impacto económico, que hay una forma sencilla de sacar cuánto le estoy ahorrando al hospital, ya les cuento. Impacto en resistencia a largo plazo e impacto en mortalidad, muy difícil de demostrar. Entonces esto es una diapositiva del doctor Pallares, donde miramos la adherencia al antibiótico del flujograma y básicamente cómo se aumentó la adherencia, miren, a la dosis correcta, al tiempo de administración correcto y una adherencia total. Ahí estamos muy bien, o sea, uno ya sabe que ahí está sólido y ojalá eso se sostenga en el tiempo. Miren los ahorros que tuvimos en la clínica en Banaco, miren la caída dramática y luego viene la meseta, porque básicamente si yo tengo una adherencia al 95%, esos son los antibióticos que tengo que usar. ¿Qué puedo ganar más, digamos, en ahorros? El tiempo de tratamiento, 7 días, 7 días. Prácticamente todas las patologías no deben de pasar de 7 días, excepto endocarditis, meningitis, básicamente, pero prácticamente infecciones de piel, tejidos blandos, bacteremias por gram negativos, pielonefritis,
Infecciones, ya dije, piel y tejido blando, neumonía nosocomial, excepto que sea estafilo o pseudomonas, que son necrotizantes, 7 a 10 días máximo de terapia, ¿sí? Entonces, ya se estabiliza y ya empezamos a tener de tomos un ahorro significativo, permanente, con antibióticos originales. Lo tenemos allí. Simplemente suspendemos, cambiamos, suspendemos, desescalamos. Entonces, si yo llego y el paciente tiene una bacteria E. coli y le siguen dando banco y yo se la suspendo, sumo los 7 días que le ahorré de banco a ese paciente y eso está a mi favor. Entonces, eso es lo que uno va sumando. Entonces, si le iban a dar 15 días y yo le quito el tratamiento en 7, esos 7 días yo los tengo a mi favor, ¿sí? Entonces, así voy sumando. Y este es un estudio que nosotros hicimos, ya para terminar, básicamente que fueron 2 años antes de la implementación del PROA y 2 años después. Nos costó lágrimas publicar esto. Eran básicamente 4 hospitales y uno se quebró en el proceso, o sea, no volvió a reportar, tenía problemas económicos. Y mire cómo demostramos la caída dramática de algunas bacterias que eran básicamente marcadoras como Pseudomonas meropenem resistente, coli productor de Bless, Klebsiella resistente a Artapenem acineto, que probablemente tiene más que ver con desinfección y limpieza, y Staphylo oxacilino resistente. Pero miren lo que pasó en este hospital, para que no se desanimen. Miren que la Pseudomonas en vez de bajar subió. ¿Por qué? Porque tuvimos un brote. Resulta que los ortopedistas se llevaban el artroscopio a la casa, no nos habíamos dado cuenta, lo traían y hacían el procedimiento y tuvimos un brote como de 20 pacientes con Pseudomonas. Entonces, ojo que hay cosas que uno no prevé, pero las tiene que realmente tener en cuenta. Y esta fue la publicación que hicimos, donde ya con series de tiempo interrumpido logramos demostrar que sí habíamos tenido un impacto en la disminución de la resistencia bacteriana. Entonces, como esto, básicamente ya la publicamos, que fue espectacular. De escalamiento, para terminar, es el número de observaciones con tratamiento antibiótico acorde con los cultivos sobre el total de observaciones con cultivos positivos. Entonces recuerde, si infectología interviene en el descalamiento, no se considera, no se mete en las estadísticas, no es adherente. Pues claro, si yo voy como pro digo, ay, usted puede escalar ampicilina sulbactam, no, este fue adherente porque sí desescaló, él tiene que desescalar solito para poder yo mostrar eso. La medición es el reflejo de que tanto las personas saben leer e interpretar un antibiograma. Como les dije, el descalamiento es una de las mediciones que más se va a demorar en subir porque refleja una cultura sobre antibióticos avanzada. Entonces, en resumen, los PRO deben tener en cuenta varios factores para su inicio: o apoyo administrativo y económico, posibilidades institucionales, equipo humano, tiempo y datos, prioridades y metas definidas. Cada uno debe optimizar qué puede hacer. La guía profilaxis quirúrgica de algunas patologías prevalentes es un primer paso para estandarizar los criterios de uso de antimicrobianos, pero es definitivo empezar con esto. Esto es lo que uno arranca un PROA para mostrar impacto. Definir los indicadores para medir los resultados, evalúe sus resultados para seguir avanzando. Si ustedes no cacarean, no los ven en el hospital. Tienen que mostrar siempre los resultados, así sean pequeños, etcétera. Socialice siempre sus resultados. Inicie de lo sencillo a lo complejo, pero siempre puede iniciar. Muchísimas gracias. Gracias. Entonces me corresponde a mí hablar de la mejor parte de la noche, que es la parte de microbiología, claramente, obvio. Entonces, vamos a hablar de optimización del diagnóstico microbiológico, una necesidad en tiempos de gram negativos multiresistentes. Después de esta presentación vamos a ir a un break. Yo los invito a un wrap aquí afuera y no se pueden ir porque tenemos la parte terapéutica y 2 muy buenas charlas después del break. Vamos a discutir estrategias para una detección y reporte apropiado de mecanismos de resistencia de alto impacto en bacterias gram negativas. Vamos a hablar de enterobacterales productores de Bless, enterobacterales productores de carbapenemasas y al final un poquito de Pseudomonas y Acinetobacter baumannii complex resistente a carbapenems. Entonces empecemos con los enterobacterales y hablando de las betalactamasas de espectro extendido. Entonces, estas son enzimas de clase A muy relevantes en Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Proteus también, pero pueden estar en cualquier bacilo gram negativo, pues son plasmídicas y tienen esa capacidad de diseminación. Pueden conferir resistencia a las con inhibidores como ampicsulbactam y amoxiclavulánico, a las cefalosporinas prácticamente de todas las generaciones, a monobactámicos como el Astronam
y tienen una actividad variable dependiendo del tipo de enzima sobre dos moléculas combinadas con tazobactam, que son ceftolosano-tazobactam y piperacilina con tazobactam. Eso dependerá si es una CTXM, una TEM o una SHIF, y también depende de cuál es la especie infectante. No será lo mismo Escherichia coli que Klebsiella. Además son sensibles e inhibidas por las cefamicinas como cefoxitina, cefotetán y moxalactam, a los carbapenems como IMI, Mero y Ertapenem, no pongo aquí Dori porque está por salir del mercado, y Avibactam, Relebactam, Beiborbactam, Taniborbactam y Nacobactam. Aquí en Colombia el que tenemos es Avibactam por el momento. Si miramos los datos, cortesía del Instituto Nacional de Salud, de cómo está la resistencia en E. coli y Klebsiella, aquí se tomaron datos de 321 unidades notificadoras, vemos cómo en el caso de E. coli aproximadamente la tasa de resistencia a cefalosporinas que uno podría utilizar como proxy para mirar producción de BLES está alrededor del 27-28%, tomando como marcadores ceftriaxona y cefotaxime. Miren aquí la resistencia a los carbapenems de Klebsiella en sangre es supremamente alta y en orina, miren acá casi el 20%. Recuerden que estos son peras con manzanas, esto es pediátricos, adultos y todos los tipos de muestra, pero esto es llamativo en estos, al menos en estos dos escenarios. Y miren la resistencia a la cipro del 35% y el trimestoprim sulfa del 45%, supremamente alto para tenerlo en cuenta a la hora de la elección ustedes en el PROA. Entonces están distribuidas las BLES por todo el territorio nacional, dominado por CTXM y subgrupos, sin embargo aún circulan TEM y SHIF que impactan en la hidrólisis de otros antibióticos. En promedio nacional para la E. coli alrededor del 29%, para Klebsiella alrededor del 35%. Entonces, ¿cómo identificar beta-lactamasas de espectro extendido? Ceftriaxona es el marcador más sensible, es el que más utilizamos, menos específico, lo sé, porque las carbapenemasas y las amceplasmídicas podrían hidrolizarlo. Sin embargo, cuando usted tiene Klebsiella o E. coli resistente a la ceftriaxona, ya es un marcador de que pudiera tener uno de estos mecanismos. Siempre hablamos nosotros de las diferencias entre estas dos especies. En Klebsiella puede ser muy resistente a piptazo y ampicilbactam, mientras que en E. coli puede ser muy sensible a piptazo e inclusive, miren, a la ampicilina sulbactam. La recomendación de nosotros ha sido, cuando usted tenga resistencia a ceftriaxona, no informe ampicilina sulbactam sensible. Si tenemos problemas con tazobactam, que es un inhibidor mucho más potente, como veras con sulbactam, los datos clínicos no lo favorecen. Desde el punto de vista de la detección, entonces tenemos doble disco combinado, que es nuestro método de referencia de la CLSI, discos solos y combinados con ácido clavulánico, un aumento en el diámetro del halo de más de 5 milímetros, comparativamente con el disco solo, será una prueba de BLE positiva. Pruebas de sinergia que utilizábamos hace muchos años, que llamábamos el método francés, un disco de amoxiclavulánico en el centro, las cefalosporinas alrededor, y esta deformidad en los halos era positivo, pero es supremamente subjetivo. Difusión en gradiente, que es bueno, pero es caro, temas que es cuantitativo, pero es un poco costoso para nosotros. Pruebas colorimétricas, que aquí sí, pues definitivamente el costo tampoco sería una, digamos, estrategia en Colombia y en Latinoamérica que pudiéramos utilizar de forma masiva. Tenemos una cefalosporina que es cefotaximia, que cuando se hidroliza cambia el pH y pone el indicador rojo de fenol de rojo a amarillo, y es pues bastante rápido. Agares cromogénicos que se utilizan principalmente para la búsqueda de portadores en hisopados rectales. En países como en España son los que se utilizan también para capturar carbapenemasas. ¿Por qué? Porque las OXA48 en ciertas regiones del mundo se inhiben mejor dicho, se pueden detectar mejor con estos agares cromogénicos. Las OXA48, que son menos hidrolíticas sobre los carbapenems, se perderían de vista en los agares convencionales que usamos para carbapenemasas. Pruebas de inmunoensayo, ya voy a elaborar un poquito más de esta del CTXM, esto es colocar un extracto de la muestra aquí donde migre y salga la lineecita del test, es una prueba positiva. Automatizados como Microscan, que traen la prueba incorporada, y PCR multiplex. Entonces, este cartucho, al que vamos a llamar CTXM Multi, que es una prueba de detección a través de inmunoensayo, permite la detección de BLES del tipo CTXM, 27 variantes, directamente desde las colonias en agar. Facilita una aproximación terapéutica rápida en los pacientes más críticos con una muy buena sensibilidad y especificidad publicada. Aquí están todas las variantes que detecta esta metodología. ¿Y cuándo utilizar esta prueba? Entonces, para E. coli y Klebsiella, cuando sean resistentes a ceftriaxona y sensibles a cefepime, les voy a mostrar ahorita un escenario,
porque mucha gente cuando tiene la BLE negativa queda con la duda si eso es un AMSE y pudiera usar cefepime o si es una BLE que usted no está detectando. Entonces podría ser una prueba para ayudarle a uno a tomar, digamos, la conducta basado en lo que está mostrando el antibiograma. Para E. coli Klebsiella, cuando sean resistentes a ceftriaxona y ertapenem o meropenem, si las pruebas de carbapenemasa son negativas. Entonces, ¿qué es lo que hay allí? Puede ser una BLE con cierre de porinas y CTXM es la más asociada a eso. Las demás también pueden hacerlo, pero CTXM por frecuencia es una de las más encontradas. En Salmonella y Shigella estamos llenos, de hecho en la CLSI colocamos ceftriaxona como marcador el año entrante en Salmonella, que antes no lo teníamos, porque las salmonelas, sobre todo las no tifoideas, tienden a tener una importante resistencia a la ceftriaxona. Y para productores de AMSE, por ejemplo, como Enterobacter cloaci, Citrobacter freundei, Klebsiella aerogenes, en aislamientos que sean resistentes a ceftriaxona y cefepime. Sería muy raro que Enterobacter cloaci sea resistente a cefepime. Con AMSE lo puede lograr, pero lo que más vemos muy seguramente sea la coproducción de una BLE. Pues miren este aislamiento, es una Escherichia coli con un recuento de 100.000 colonias, es cefepime sensible, miren qué sensible es, pero es ceftriaxona resistente. Cuando esto pasa, mucha gente le queda la duda de esto que es porque la prueba de BLE puede dar negativo. Entonces, aquí la recomendación de nosotros, y les voy a mostrar en un momentico, desde la asociación y desde la API, es no usar cefepime y sacarlo en el reporte como resistente, pero lo que hemos visto es que algunos automatizados ya no tienen esas reglas con las últimas actualizaciones. Entonces, bueno, aquí yo a esto le podría hacer una de esas pruebas para tratar de mirar qué es lo que hay, pero si no se tiene disponible, yo sí no creo que sea una buena idea, y ahorita lo vamos a ver con el doctor Guevara después del break, utilizar cefepime cuando ya la bacteria es resistente a la ceftriaxona. Creo que es un poco arriesgado desde el punto de vista del manejo, pero ya es decisión médica. Entonces, informe del resultado en bacterias productoras de BLES. Las aminopenicilinas se deben informar resistentes, pueden tener resultados sensibles, pero su eficacia no está bien soportada. Las cefalosporinas, de acuerdo con el PROA, se informarán como resistentes o se eliminan del informe por datos contradictorios de eficacia y mayor presión selectiva. Piperacillina tazobactam, que es un antibiótico controvertido, será de acuerdo al lineamiento de cada PROA, pero podría, y la sugerencia de nosotros es informarlo en infecciones urinarias causadas por E. coli con una SIM baja en el antibiograma, idealmente suprimirlo en bacteremias y en neumonías. Carbapenem deben ser informados siempre ERTA y MERO. Me llama la atención que hemos encontrado antibiogramas donde no aparece ertapenem o donde no aparece meropenem y consideramos que es un error. Tomar la decisión es médica al frente del paciente, es una decisión que cada clínico debería tomar con todas las herramientas. Ceftolozano, su uso será decisión médica. Hay trabajos que muestran una actividad potente in vitro de ceftolozano tazobactam. Eso tendrá mucho que ver con el lineamiento del PROA e idealmente también informarlo más en pseudomonas. Con ceftazimia y bactam, nosotros lo que hemos discutido es reportarlo en productores de BLES, pero sobre todo en pacientes que ya lo han recibido o que lo tienen en curso. Porque lo que se ve es que esas Klebsielas mutantes resistentes a ceftazimia y bactam dan un falso test de BLE positivo. Pero allí, de resto, yo creo que este antibiótico debe quedar reservado para carbapenemasas. Ahora el doctor Guevara nos habla de la parte terapéutica luego del break. Y otros antibióticos, el laboratorio debería informar los aminoglicósidos, amicagenta. El año entrante nos toca toramicina, ya les muestro más adelante, tige, fluoroquinolonas como cipro, trimetropin, fosfomicina y nitrofurantoína en cistitis. La resistencia a los carbapenems en enterobacterales puede ser por dos grandes brazos. Tener una cefalosporinasa con impermeabilidad, principalmente la presencia de una CTXM o una AMC, con presencia de mutaciones en las porinas. Esto es más frecuente en Chile, en los Estados Unidos también, aquí probablemente hay, pero falta estudiarlas más. Hay menor hidrólisis a meropenem, hay menor efecto inóculo y hay menor mortalidad de algunos trabajos. Pero lo otro es tener una carbapenemasa verdadera con impermeabilidad, es el mecanismo más frecuente en Colombia, tiene un alto poder de diseminación clonal y plasmídico, las opciones terapéuticas son limitadas, hay marcado efecto inóculo y hay mayor mortalidad. Entonces, si miramos de las carbapenemasas más frecuentes, que llamamos de los grupos mayores, porque yo sé que hay muchas más que ustedes están extrañando, pero digamos que esas son las más relevantes, tenemos los grupos A y D que tienen serina como cofactor en el sitio catalítico de la enzima, y las de clase B que tienen zinc, 1 o 2 átomos dependiendo, y allí entonces hablamos de metalo betalactamasas. Entonces empecemos hablando de las de serina, la KPC, que su nombre viene de Klebsiella pneumoniae carbapenemasa, hidrolizan todos los betalactámicos incluyendo el astronam,
Son inhibidas por ceftazidimia y bactam y se pueden diferenciar por su sensibilidad al ácido borónico. Las de clase B o las metalo hidrolizan todos los betalactámicos exceptuando el astronam. Son inhibidas por la combinación de ceftazidimia y bactam con astronam, como el doctor nos va a contar en un momento, y se pueden diferenciar por su sensibilidad al EDTA. Y las OXA, principalmente OXA 48, hidrolizan los betalactámicos, pero tienen menos potencia sobre cefepime, astronam y carbapenems, se inhiben con ceftazidimia y bactam y no existe un inhibidor específico para pruebas in vitro. Mucha gente lo que hace es que si el EDTA y el borónico le da negativo, la bautizan como una OXA 48, lo cual es un error. Generalmente son dobles producciones de carbapenemasas. ¿Cómo estamos en Colombia respecto a la epidemiología? Sigue siendo KPC la número 1 seguida de la NDM. Esto varía por regiones, siendo en algunos departamentos más importante aún la NDM. Tenemos BIM, GES, OXA 48 muy poquito, yo creo que hay subdetección, subregistro, debe haber mucho más porque no son fáciles de capturar. Tenemos IMP muy poquito, coproducciones y algunas que no eran, al menos las 5 principales carbapenemasas, podrían ser BLES con cierre de porinas y otro tipo de mecanismo allí. Esta gráfica me gusta mucho, también cortesía del instituto, donde muestra cómo ha venido disminuyendo la KPC. Desde los primeros reportes, donde era la carbapenemasa que predominaba, y ha venido aumentándose esta franja azulita, que son las NDM. También tenemos acá las coproducciones, que es esta franja rosadita, cómo ha venido aumentándose con el paso del tiempo y se ha potenciado con la pandemia de la COVID-19. Entonces, en la detección de carbapenemasas en los enterobacterales, tenemos pruebas de diversos tipos, fenotípicas que yo llamo de captura, que detectan presencia o ausencia de la enzima y no la diferencian. Tenemos el test de inactivación, el CARBA-NP y el Blue-CARBA, que son métodos acidométricos. Pruebas de diferenciación que la clasifican basado en inhibidores, ácido borónico para las de clase A, como ya se dijo, o EDTA para las de clase B. Pruebas de inmunoensayo, como el NG-CARBA5, que detectan la enzima específica, KPC, NDM, BIM, IMP y OXA 48, y sus coproducciones. Es una prueba muy buena, muy rápida, en 15 minutos, obviamente imperfecta, pero ¿cuál de todas estas es perfecta? Ninguna. Son demasiadas variantes para capturarlas todas, pero es una gran ayuda. Y pruebas moleculares que detectan la enzima específica y coproducciones e incluye un mayor número de variantes. Entonces, nosotros trabajamos en flujogramas como estos. Cada hospital y cada laboratorio definirá cuáles son las herramientas con las que cuenta, la capacidad económica, lo que puede montar, pero estos son solo ideas. Si tenemos enterobacterales, intermedios o resistentes para carbapenems y o con fenotipos sugestivos de carbapenemasas de acuerdo al antibiograma, si estamos en Colombia, Klebsiella pneumoniae es la número 1, yo sería sobre todo muy cuidadoso con esta especie. Mi primera elección sería PCR multiplex para muestras de sangre y respiratorias o inmunoensayo de flujo lateral, desde hemocultivo también se puede hacer o desde colonias en agar. Si es otra especie, es muy raro tener carbapenemasas en Colombia en E. coli, por ejemplo, o en una especie como Enterobacter cloaci. Si ustedes van a México, México desafortunadamente tiene muchísima NDM en E. coli y nos preocupa porque se la lleva a la comunidad. En cambio aquí todavía estamos a expensas de Klebsiella. Entonces, yo le haría un CARBA-NP, si es positivo le haría un inmunoensayo, si no tengo inmunoensayo pero es CARBA-NP positivo, le haría borónico y EDTA. Y si tampoco tengo plata para el CARBA-NP, le haría test de inactivación, borónico y EDTA, y solo leo el borónico del EDTA si ya el test de inactivación es positivo, porque los falsos positivos y negativos son muy frecuentes. Ahora, aislamientos de Klebsiella pneumoniae resistentes a ceftazidimia y bactam requieren siempre la búsqueda del mecanismo, o con PCR o mínimo con inmunoensayo, ante la posibilidad de falsos resistentes que estamos viendo o mutantes de KPC resistentes a nuevos inhibidores. Pero la mayor parte del tiempo lo que se ve son metalos que no se han capturado, metalos que están allí y no las has podido ver con las pruebas del EDTA y estas de borónico. Entonces, aislamientos se coproducen enzimas, miren esa belleza resistente a ceftavibactam, ceftolozano, astronam, carbapenems. Entonces, lo que principalmente pasa en Colombia es la presencia de una BIM o una NDM con una KPC o una NDM con una BLE, pero sí, siempre está allí la metalo, generalmente en la mayoría de los casos. Es fundamental que las detectemos. Si ustedes a esta Klebsiella, imaginen un paciente con una bacteremia o una neumonía por un microorganismo como estos, y ustedes solo le hacen borónico y EDTA, seguramente les da negativo, o les detecta una o la otra,
y el clínico necesita, además para justificarlo, utilizar la combinación de ceftazidime y Bactam con Aztreonam, pero solo lo podríamos saber con una prueba de alto desempeño, no con borónico y EDTA desafortunadamente. Entonces, revise cuidadosamente sus resultados ante la posibilidad de falsos resistentes a ceftazidime y Bactam. Fíjense en este dato. Esto es una Escherichia coli que jamás lo esperaría yo en esta bacteria, pero miren, ceftazidime sensible con ceftazidime y Bactam resistente. Con ceftolozano tazobactam sensible. Miren eso. Entonces, esto es un falso resistente, los estamos viendo de manera sistemática, especialmente con algunos automatizados. Los invito a ser muy cuidadosos. Yo, si tuviera una prueba como una PCR o un inmunensayo que solo me ve KPC, y me da resistente a Cepta y Bactam, le haría un ITES u otro método. Ahora, si llegan ustedes a tener una de estas que sea ceftazidima sola, sensible, con Cepta y Bactam resistente, por favor, es un error y deben notificarlo al proveedor de la máquina que ustedes utilizan en su hospital. Informe del resultado de carbapenemasa. Suprimir o informar como resistente penicilinas y cefalosporinas, exceptuando cefepime en la SOXA 48, pero usted tendría que descartar que no hay otra enzima. Sería un poco arriesgado, pero digamos que está allí dentro de las alternativas. Los carbapenems, informar mero con la SIM, yo creo que no se deberían suprimir, yo creo que es un poco fuerte quitar los carbapenems totalmente del informe. Ojo con el efecto inóculo, pero advierta que eso tiene una carbapenemasa. La gente se confía que porque la MIC o la SIM le da 1, y la verdad eso es un efecto in vitro que pudiera ser mucho más alto. Ceftazidime y Bactam debe ser tamizado e informado siempre en todos los enterobacterales carbapenem resistente. Aztreonam también, de acuerdo con la guía de la ITSA, si usted llega a tener una metaloaztreonam sensible, yo colocaría una nota que debe ser usado en combinación por más de que haya sensibilidad in vitro. Ceftolozano no está indicado en carbapenemasas, debe suprimirse. Nosotros sí hemos visto algunas KPC sensibles a ceftolozano, que lo mismo están viendo en la Argentina, pero es un efecto in vitro. Por favor, eso en vivo no hay los datos suficientes. Las polimixinas, mi posición es tamizar colistina utilizando elusión de discos o lo más práctico, agares de colistina, ¿sí? Solo lo informaría y haría este esfuerzo de montar esto ante la imposibilidad de usar ceftazidime y Bactam porque no lo tengan disponible o el paciente no lo tolera o no tolera la combinación con Aztreonam, en fin, pero por lo demás yo creo que cada vez van en desuso. Y otros antibióticos como los aminoglicósidos, TIGE, quinolonas, trimetoprim, fosfomicina, también hay que probarlos y que informarlos. ¿Qué pasa con Pseudomonas aeruginosa? Yo creo que el punto más importante del mensaje que quiero darles a todos ustedes en esta noche y a las personas que nos siguen a través del canal de YouTube de la ASIN es que deben probar todos los antibióticos anti-Pseudomonas. Hay un falso concepto y es que prueban primero algunos y si le es resistente montan la tarjeta de los otros y se demoran demasiado. Esta no es cualquier bacteria. Probarlos todos no significa que los tienen que dar al paciente, simplemente tenga el dato y si quiere suprímalo, pero ya por lo menos usted en el equipo, en el software lo tiene. Entonces, ceftazidime, cefepime, piptazo, genta, cipro, imimero, amica, aztreonam, ceftazidime y Bactam, ceftolozano. Hoy tuvimos una aproximación de nuevo sobre cefiderocol para Colombia. Hay bastantes cosas que debo discutir en mi cabeza respecto a cefiderocol. Pero bueno, el plan está en traerlo Colombia, México y Brasil. Hay un problema allí de tamizaje, pero bueno, la CLSI lo está también trabajando. Tobra, ya les voy a contar, LIVO tiene que ser muy ligado al dato de ciprofloxacina. Así es como ustedes van a ver las tablas de la CLSI para 2023. Revise muy bien el antibiograma en aislamientos de pseudomona. Miren esta pseudomona, que es imimero resistente, pero es ceftazidime sensible. Es el típico mecanismo de bombas de flujo y cierre de porinas y de pronto producción de AMSE, miren, piptazo intermedia, que ya pues ahí muere piptazo en pseudomonas, pero ténganlo en cuenta porque a veces lo que yo veo es que le montan pruebas de carbapenemasa, si usted le pone a esto un disco de DTA le puede dar un falso positivo y usted castiga el uso de Cepta y Bactam ceftolozano, que muy seguramente ceftolozano en este caso sería como quedó en la guía que escribimos de la Asociación Colombiana de Infectología como primera opción cuando es sensible. Y miren esta otra, también falsos resistentes a ceftazidime y Bactam en Pseudomonas aeruginosa. Mírenlo acá, ceftazidima sola sensible, ceftolozano sensible, Cepta y Bactam resistente, eso no puede ser. También es un error. Entonces, esto debe llamar la atención a una reconfirmación con ITES o con microdilución o con otra metodología.
pero ustedes no se pueden quedar tranquilos porque imagínense, ¿esto qué significa? No existe un mecanismo que sea específico sobre avibactam y respete ceftazidima sola, yo al menos no lo conozco. Entonces, miren aquí la propuesta, de nuevo, son solo ideas, tengan mucho cuidado con esto, que es mi opinión, ustedes tienen que crear sus propios protocolos, pero entonces, si tenemos una pseudomonas aeruginosa, que es resistente a ceftazidime y mimero, pero tiene que sí o sí ser resistente a ceftazidima sola. Aplicamos pruebas de carbapenemasas, aunque todavía luzca sensible a piptazo, astrionam, cefepime, ceftolozano y ceftavibactam. Pero yo utilizo carba-NP si lo tengo disponible, se me da positivo, continúo. Bueno, si no hay plata, entonces test de inactivación. En los no críticos utilizo algo un poco más demorado, pero bueno, y trato de agilizar allí la detección. Pero por lo menos trato de mirar qué es lo que pasa acá. Si es resistente a ceftazidime y mimero y ceftolozano, que es un muy buen marcador de carbapenemasas en pseudomonas, yo le haría de una PCR, si tengo la posibilidad de una, o inmunoensayo de flujo lateral, de una, porque la posibilidad de que tenga carbapenemasas en Colombia, siendo resistente a ceftolozano tazobactam, ya es muy alta. Y se necesita conocer el mecanismo que está detrás. Esto es una alerta de spoiler. Ustedes saben que Proasecal, mi empresa, hace cada año la charla anual de actualización de la CLSI. La tendremos para febrero, ya nos pusimos al día porque estábamos un poco atrasados por la pandemia, pero ya la CLSI se ajuició. Entonces, quiero contarles que para Pseudomonas aeruginosa 2023 muere gentamicina, ya no se va a seguir probando genta, porque los datos han mostrado que es menos eficaz en pseudomonas, amicacina, y fue lo mejor que logramos desde la OPS y aquí el suscrito, dejarlo para aislamientos urinarios, porque también iba a morir. Y entonces yo sí creo que al menos debería quedar allí. Yo sé, me van a decir que muéstrenme los datos clínicos y los experimentos, pero es muy difícil quitarle la posibilidad de un antibiótico sensible a un clínico en una bacteria que de pronto todo sea resistente. O sea, a mí todavía el corazón se me arruga, entonces dejamos para aislamientos urinarios, pero esto va a desaparecer. Soy seguro que para 2024 muere también amica. Entonces hay que probar Tobra y hay que traer tobramicina endovenosa al país. Esa ha sido mi recomendación de traerlo a través del ministerio. Seguiré por las altas esferas tratando de traer este antibiótico. Yo sí creo que hay que tener Tobra endovenosa. Tenemos los datos de que sí es más potente. Sí es más potente en pseudomonas y en enterobacterales. Ya viene la publicación de la CLSI de Navani Narayanan, que fue uno de nuestros speakers este año en el simposio de resistencia. Para terminar, irnos al break, Acinetobacter baumannii. Entonces, esta es una bacteria compleja. Informar siempre la detección de Acinetobacter baumannii carbapenem resistente a control de infecciones para aplicar barreras de contacto. Reportar únicamente los antibióticos activos, Ampicillin, que es el más importante, cefepime, ceftazidime, piptazo, imimero, amica, genta, cipro. Si es resistente hay que considerar livo también como resistente, tigeciclina y colistina, pues en medio de sus limitaciones pues, de malas. Muchas veces toca usarlo y no hay otra alternativa. Y los nuevos antibióticos, ceftolozano, ceftavi, no se pueden informar en Acinetobacter. Yo he visto manitas creativas usando ITES y no se debe. Fosfomicina tampoco y astrionam tampoco. Son naturalmente resistentes. Si miramos las pruebas de detección de carbapenemasas, ¿cuál es mi posición? 2 puntos. Fenotípico, lo único que usted puede hacer es una prueba de DTA, pero le puede dar falsos positivos. Yo sé que la usábamos sobre todo por vigilancia, pero bueno, solo diferenciaría las metalo de las de serina. Hay algunas pruebas de inmunoensayo de flujo lateral específicas sobre OXA23, OXA4058 y NDM, que son las más frecuentes. Si ustedes las van a hacer y me preguntan a mí, yo las haría en Acinetobacter baumannii, que sea meropenem resistente, Ampicillin resistente y ceftazidime resistente. Esos son los que más o menos creo uno allí que hay esta expresión de OXAs o de NDM. Y multiplex PCR sí existen algunas plataformas que detectan OXA23, OXA58. Se pueden hacer desde hemocultivo positivo, algunas desde colonia en agar. ¿Cuál es mi posición personal? 2 puntos. Esto no va a cambiar en nada la práctica clínica de ustedes. Se podrá detectar la OXA23 y bueno, muy chévere. La NDM, sí, ok. Pero ¿y qué? Ampicillin, tigeciclina, polimixina, meropenem, qué sé yo. Los que saben son los doctores de infecto, pero no va a cambiar. El tratamiento va a seguir siendo el mismo. Cuando a Colombia, si Dios quiere, y llega cefiderocol y llegan otras opciones como durlobactam, sulbactam, más o menos hacia 2054, entonces ya esto sí va a ser importante. No se rían, yo creo que es en serio. Esto sí es importante porque durlobactam, sulbactam es inactivo con las metalo.
entonces muere. Si aquí hay NDM en Acinetobacter, murió ese antibiótico nuevo, y cefidrocol también, la sensibilidad con la NDM es solo del 70%. Los invito en el marco de la Semana Mundial de la Concientización de la Resistencia Antimicrobiana de la OMS, de la cual soy hijo, vamos a hablar en Proacecal de antibiogramas inusuales en gram negativos del laboratorio de la clínica, porque esto solo era una ficha. Ahí les tengo un montón de antibiogramas con unos perfiles rarísimos que vamos a discutir con la experta, y yo pues modero. Va a ser el 23 de noviembre, 7 de la noche, aquí está la página de Proacecal, entren por ahí, se registran. Los esperamos gratuito, tendremos a gente de toda la región de Latinoamérica, ahí les vamos a hablar de una diplomatura virtual que viene muy pronto también para que se registren, entonces va a ser un evento súper chévere. La detección de mecanismos de resistencia con impacto clínico es definitivo para la aproximación terapéutica adecuada junto con el reporte. Decía la doctora Villegas, son dos cosas, un matrimonio perfecto, el mecanismo y el antibiograma completo. Eso le da al médico una estructura para pensar en la mejor terapia entre todo lo que tiene disponible para usar. El uso de las diversas técnicas y tecnologías tendrá mucho que ver con la capacidad que tengan los laboratorios y la necesidad de ir más rápido, al menos para los pacientes más graves que tienen ustedes en sus hospitales. Bueno, muchísimas gracias por su atención, ese era mi repertorio. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias por su tiempo, su asistencia y pues, hacer parte de esas actividades académicas de la Asociación Colombiana de Infectología. Como parte del comité, quiero mostrar, ya haciendo todo el continuo de lo que hemos hablado, desde el PROA, luego pasamos al diagnóstico, y ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver con la parte de terapéutica. Para esto nos reunimos un grupo de personas que estamos aquí mencionados para elaborar y trabajar en unas recomendaciones nacionales como un consenso para las infecciones causadas por bacilos gram negativos multidrogoresistentes en pacientes adultos. Este es el grupo colaborador, el doctor Carlos Álvarez, el doctor Leopoldo Ferrer, anestesiólogo, intensivista, la doctora Sandra Valderrama, Jorge Cortés, Juan Pablo Osorio, que está también aquí, el doctor José Millán Oñate de Cali, la doctora María Virginia Villegas, también está por aquí, Germán Esparza, de la parte metodológica y epidemiológica, José Leonardo Celi, y Sandra Saavedra. Fuimos todo el grupo que trabajamos para poder entregar a ustedes estas recomendaciones. Lo vamos a dividir como en 3 grupos, como en 3 puntos, y voy a hacer una introducción de dónde nace la idea de hacer esto. O sea, ¿por qué a alguien se le ocurre hacer esto? ¿De dónde nace y cuál es la importancia de lo que estamos hablando? Las siguientes 3 diapositivas van a mostrar algo de lo relevante de la resistencia, y es la mortalidad atribuible y la mortalidad asociada a la resistencia. O sea, esto no es un problema menor, esto realmente impacta muchísimo. Ustedes lo ven que en todo el mundo existe, pero hay varias formas de interpretar esta gráfica. Primero, que todos tenemos este problema, pero también que hay diferencias importantes en las muertes por 100.000 personas en los países y en las zonas geográficas del mundo en la cual se relata. Tercero, que aunque estemos por aquí, en la parte de Latinoamérica de los Andes, podemos mejorar y podemos impactar en esto para llevar a tener unos mejores desenlaces y llegar por estos lados, que aunque no seamos el que tiene los peores números, podemos mejorar bastante, y que eso es una realidad. O sea, esto se hace relevante en el sentido que la resistencia mata personas y puede ser una condición manejable, prevenible, en el cual podemos impactar. También podemos ver en esta segunda gráfica de este artículo cómo las infecciones respiratorias bajas, y especialmente con COVID lo aprendimos, es la causa más importante de muertes atribuibles a infecciones en el mundo. Y por ende, también en resistencia tiene un papel muy importante, seguido por las bacteriemias, infecciones intraabdominales, infecciones urinarias, y cada vez vemos tuberculosis, cada vez es un punto más importante. También aquí está Jairo Pérez, que es uno de los especialistas infectólogos que trabaja con nosotros en tuberculosis, estuvimos hablando antes de la charla, en el cual cada vez vemos más casos de estos, y en COVID también lo encontramos. Asimismo, por bacterias, todas tienen un papel muy importante. Ustedes ven cómo enterobacteriales y bacilos gram negativos en general son de las que más causan muertes asociados a resistencia. Con esta introducción les digo por qué nos interesó hacer el consenso. Además, hay algo que cada vez cobra más importancia, y es que las acciones que tenemos en medicina y en los hospitales va a impactar en la sociedad. No solamente es que alguien muera, y a veces, aunque sea muy doloroso decirlo, cuando alguien muere, un problema a veces queda resuelto, pero hay cosas más graves y son los daños asociados a las enfermedades.
los años de vida perdidos, la eficiencia que tiene esa persona, cuánto se afecta a la familia cuando una persona no muere por una infección, pero se queda con una limitación muy grande, y en COVID también lo aprendimos así. Entonces vemos aquí que todos estos datos están en todo el mundo y que Latinoamérica y el Caribe no están ajenos a este fenómeno. Por lo tanto, vemos que se hace relevante todo esto. El consumo de antibióticos. Vemos que Colombia está por aquí, lo dividen aquí en numeritos entre los países de altos ingresos, nivel medio superior, nivel bajo y nivel medio, en el cual se usa una gran cantidad de antibióticos. Colombia está por aquí, y en general el uso inadecuado de antibióticos es una norma en muchos escenarios, y nuestra labor es mejorar un poco y educar al respecto. Por lo tanto, en el consenso establecemos esto, y es que los programas de optimización de antimicrobianos son fundamentales para que en los hospitales se puedan llevar a cabo unas buenas directrices, un uso adecuado de antibióticos, y al final hay que saber vender esto. A veces los médicos no sabemos vender las ideas y no estamos convencidos de ellas, pero ¿con quién vamos a hablar y a quién y cómo le vendemos la idea? No solamente en números, sino también en costos asociados. Como le decía la doctora Villegas, si alguien le dice a usted, yo voy a disminuir la formación de antibióticos, y alguien recobra los antibióticos, pues probablemente no es un atractivo, pero hay que vender la idea de una forma adecuada para que eso tenga eco en los hospitales. La elección de antibióticos no es fácil. Los que formulamos antibióticos debemos enfrentarnos todos los días a muchos pacientes, en los cuales cada uno de ellos es un reto diagnóstico y terapéutico, en el cual debemos establecer si está o no infectado, cuál es la condición clínica de este paciente, a dónde debe ir el paciente, a su casa, al hospital, a la unidad de cuidado intensivo, de dónde está infectado y a dónde adquirió la infección, para conocer con todo esto y la epidemiología local cuál es el patógeno más probable que está infectando a este paciente, y asimismo cuál es el perfil de resistencia al cual yo le voy a apuntar, el cual yo debo establecer. Todo esto siempre con la mejor evidencia posible para poder enfrentarnos a estas infecciones y poder disminuir la mortalidad. Entonces, la primera recomendación, la forma como lo hicimos es esto, es un consenso hecho para pacientes adultos con infecciones por bacilos gram negativos multiresistentes, enterobacterales, Pseudomonas aeruginosa, complejo de Acinetobacter baumannii, en el contexto de la epidemiología local colombiana, lo cual es muy importante porque hay que aterrizar los consensos y todos los protocolos a nuestra realidad, y ya lo comentaba Germán, nuestra realidad es diferente, y a veces de las maravillas que se hablan en otros sitios estamos lejos de tenerlas y no podemos aplicar todo tal cual como lo vemos en los artículos. Estas recomendaciones es algo muy, muy importante. Se asume que el microorganismo ha sido identificado y que la sensibilidad in vitro ha sido determinada. Pero para tener un microorganismo debemos tener cultivos, y para tener cultivos tenemos que tener muestras. Y para tener muestras alguien tiene que tomarlas. Así que lo más importante es que el cirujano no solamente haga un excelente trabajo, sino que tome muestras. Que ahora muchos drenajes de los abscesos son por radiólogos, lo cual se hace muy bien, pero curiosamente la jeringa que sale va a la basura y después nos quedamos sin muestra. Entonces el mensaje importante es: necesitamos unas buenas muestras para identificar microorganismos en microbiología, y esto nos va a ayudar a tomar decisiones. No hay nada peor que un paciente que va mal y no tenemos ni microbiología. Estamos amarrados y empezamos a inventar con 3 y 4 antibióticos, y el intensivista le dice a uno y va peor y sigue mal y no tenemos mucho más que ofrecer. La fuente de información es como ustedes lo ven allí, con toda la literatura publicada en inglés y en español, literatura gris, en algunos documentos de sociedades científicas. Evaluamos estudios experimentales, ensayos clínicos, guías de práctica clínica, consensos de expertos, del año de publicación del 2012 hasta el 2022, publicaciones en inglés y en español para incluirlos en todo esto. Calificamos la evidencia y dejamos el tipo de evidencia como alta si hay un ensayo aleatorizado, baja si hay un estudio observacional, o muy baja si es cualquier otro tipo de evidencia, y asimismo se fue subiendo o bajando los niveles de evidencia si los datos tenían limitaciones en los resultados o si tenían valores agregados que nos podían permitir mejorar un poco el desempeño de algunas de estas recomendaciones. Entonces al final llegamos a estas conclusiones. La primera de ellas es: ¿cuál es el tratamiento recomendado para infección urinaria baja, no complicada, producida por enterobacterales productores de BLE? Entonces podemos dividirlo por partes, y yo creo que el trabajo del siguiente año, el trabajo de 2023, y lo hemos comentado ya con todo el grupo que hicimos el consenso, es socializar, y tal vez esa es la primera parte, la primera es el pre-kinder, párvulos, de entregar esto, pero de aquí para adelante viene todo lo que será en 2023, porque este consenso creo que va a tener todo el eco el próximo año, y va a ser como la joya de la corona en la cual vamos a trabajar, y esperamos además toda la crítica al respecto, porque eso es lo que nos va a ayudar a que tenga mucha fortaleza.
Pero digámoslo por partes, es infección urinaria, es baja, es no complicada y es producida por estas bacterias. ¿Cuál es la recomendación que se deja en este caso? Nitrofurantoína o trimetoprim sulfametocresol de acuerdo a la sensibilidad, con un nivel de evidencia moderado, un nivel de recomendación fuerte a favor. Se deja como alternativa fosfomicina trometamol, como alternativa de tratamiento para cistitis no complicada por E. coli, productora de BLE, con un nivel de evidencia alta y nivel de recomendación fuerte a favor. Y se deja otras alternativas, dentro de las cuales ya veremos de dónde sale el dato de aminoglicosis en dosis única como alternativa para tratamiento, y veremos algunas condiciones de seguridad y toxicidad especiales. Fosfomicina cálcica existe en el mercado, existió mucha discusión en el consenso qué hacer aquí, y creo que aquí no logramos estar tan convencidos todos, pero al final está en el mercado y debemos entregar la información. Fosfomicina cálcica está, pero lo dejamos como una alternativa para el tratamiento de estos casos con un nivel de evidencia bajo y un nivel de recomendación fuerte a favor, teniendo en cuenta que se debe evaluar las condiciones farmacocinéticas de absorción y de equivalencia de la cálcica al trometamol, dejando claro que no es exactamente igual y que hay que tener esta precaución, y que se recomienda en la prescripción que usted deje cuál es, porque si se coloca solamente fosfomicina puede haber diferencias grandes y ahí las hay, en biodisponibilidad, en precio y en todo lo que podemos encontrar. ¿De dónde sale todo esto? Esta guía, creo que a los infectólogos, es de las que menos nos gusta de la ITSA. Creo que crecimos con esta y es la que más odiamos, entonces solamente traigo esta tabla y solamente la traigo por dos cosas, en la cual aparece nitrofurantoína, en la cual es un buen antibiótico, y ya veremos ahora, por ejemplo, un poco la presentación de la nitrofurantoína que tenemos en Colombia y cómo tratar y cómo empezar a utilizarla aquí, pero definitivamente pues desde hace más de 10 años se utiliza y sigue siendo una prueba, una molécula que nos sirve para tratar estas infecciones. Fosfomicina, trometamol, también lleva mucho tiempo, recordemos que esta guía es del 2010, o sea que esto no es nada nuevo, en el cual es una opción con unos niveles de eficacia clínica y microbiológica que han servido y se han demostrado. Hay otras cosas que definitivamente hemos perdido, por ejemplo, en nuestro medio trimetoprim sulfa, realmente las tasas de resistencia son muy altas, y usarla, por lo menos en primera línea, es muy complicado. Fluoroquinolonas y betalactámicos tienen muchos problemas, especialmente quinolonas, que vimos siempre que para Norteamérica era la primera línea y lo veíamos y no entendíamos mucho por qué, pues vemos que aquí realmente, con toda la resistencia de la comunidad que hay, no es una herramienta que tengamos para tratar estas infecciones de primera intención. Aparece entonces aminoglicósidos y parte, como ustedes ven ahí, el nivel de evidencia es baja. Parte de esto es, no hay muchas más cosas, por lo tanto aparecen unos documentos como este publicado hace 3 años, una revisión sistemática de terapias de aminoglicósidos de única dosis única, en la cual, vea como dicen aquí, es tiempo de la resurrección, porque es más o menos como lo entendemos, como vimos otras moléculas al respecto. Esto, por ejemplo, son 18 estudios pequeños en los cuales aquí se ve una eficacia microbiológica que va entre el 90 y el 95%, unas tasas de recaída que van entre el 5 y el 9%, una recurrencia entre el 14 y el 25%, pero vemos que la cura microbiológica sostenida está entre el 80 y el 92%. O sea, realmente hay datos que soportan que puede ser útil, pero tengamos en cuenta siempre los efectos adversos, el cual no todos los estudios los evalúan, pero es muy importante, especialmente en nuestros pacientes de medicina interna, comórbidos, ancianos, con una cantidad de factores de riesgo para nefrotoxicidad, y lo vamos a comentar ahora. Nitrofurantoína y fosfomicina, ese es uno de los datos en los cuales nos basamos, y es el estudio de JAMA publicado en el 2018, en el cual a nitrofurantoína le fue un poco mejor con respecto a la resolución clínica y le fue mejor con respecto a la falla clínica comparado con fosfomicina, así que las dos opciones están, pero creemos que una posibilidad importante es nitrofurantoína y puede ser útil cuando es bien utilizada a la dosis que es, con las recomendaciones adecuadas, en la población adecuada. Como siempre decimos, no hay antibiótico malo ni bueno, solo hay que saber dónde, cómo y a quién se lo coloco. Por ejemplo, nitrofurantoína a una mujer en primer trimestre de embarazo con náuseas y con vómito a una dosis inadecuada probablemente no será la mejor opción, así que hay que buscar cuáles son estas opciones, y esto ha llevado a que fosfomicina puede ser útil, pero hay que tener precaución por algunos datos que ya vamos a mostrar. La segunda, infección urinaria complicada, ya no hablamos de la baja, y aquí es muy importante dividir el sitio de la infección y la complejidad de lo que estamos hablando. Infección urinaria complicada y pielonefritis producida por enterobacteriales productores de BLE. Aquí dejamos la definición que todos conocemos, que es una IBU complicada,
aquella que está asociada a una anomalía estructural o funcional de tracto urinario o que sea en un paciente masculino. Entonces lo dividimos en dos puntos. Sin choque séptico, la recomendación del consenso es ertapenem con un nivel de evidencia baja y un nivel de recomendación fuerte a favor, y en paciente con choque séptico, meropenem también con un nivel de evidencia bajo y un nivel de recomendación fuerte a favor. Algo que no se hace. Es muy importante dejar en las recomendaciones qué no hacer, porque a veces eso es lo más importante para el que está al frente del paciente. No se recomienda el uso de nitrofurantoína ni fosfomicina oral en infecciones altas, en pielonefritis ni en infecciones urinarias complicadas. Aquí no tiene papel. O sea, esto es el anterior capítulo y aquí no tiene ningún punto. Y se debe ajustar siempre la terapia al tener el antibiograma, que es lo que siempre recomendamos para la toma de muestras. Hay un susto que no se ha demostrado, pero sí es un llamado a la prudencia. Yo sé que el uso de fosfomicina no ha demostrado, especialmente en los estudios españoles, que hay un aumento en la resistencia en los países europeos, pero sí hay susto. Y en el sentido que ahora, digamos que se puede ver un caballito de batalla para muchos especialistas, especialmente urólogos, ginecólogos, que se mande fosfomicina a diestra y siniestra, digamos que se volvió muy famoso, y yo creo que es bueno, y la recomendación está, pero hay que tener en cuenta que hay unos mecanismos de resistencia que se pueden hacer perder fosfomicina, así que debe ser utilizada en su justa medida, especialmente, y no nos cansaremos de decir, evitar el manejo de bacteriurias asintomáticas, como lo vemos aún lo vemos hoy en la consulta, un señor que le quitan una sonda y tenía indicación de urocultivo post retiro de sonda vesical. Entonces, pues, esos son pacientes que les colocan fosfomicina y puede ser una complicación colocarlo. En infecciones por fuera del tracto urinario productoras de BLE, se recomienda el uso de carrapenémico, ertapenem o meropenem, dependiendo de la condición clínica del paciente, muy similar a lo que comentamos en el anterior, con un nivel de evidencia baja y un nivel de recomendación fuerte a favor. Esto, voy a tomar palabras de lo que estábamos hablando ahora, y es que realmente ha sido una duda muy grande. Con Edwin Silva, el otro día teníamos una reunión y él me decía, hay gente del lado oscuro de los estudios clínicos y hay gente que no está allí. Entonces yo sé que entre Juan Pablo Osorio y Edwin Silva tienen allí los que son del lado oscuro y los que no lo son, los que son merino absolutos y radicales y los que no lo son. Entonces pues debo mostrar la evidencia de lo que hay, y es que aunque hay mucha literatura, especialmente de España, Rodríguez Baño y otros, también está claro que está el merino trial con muchos problemas, pero es un estudio, digamos, de una de las mejores evidencias disponibles para poder resolver esta pregunta, en el cual, al comparar con desenlaces fuertes como mortalidad 30 días, un brazo de piperacilina tazobactam y otro brazo de meropenem, el brazo de piperacilina mostró que tenía menor mortalidad 30 días con desenlaces fuertes. Por lo tanto, en este escenario de E. coli y Klebsiella resistente a ceftriaxona, es mejor utilizar carrapenémicos en ese estudio meropenem, y de allí aparece la recomendación que es lo más prudente que podemos hacer basado en la evidencia. Pero puede estar toda la discusión que teníamos en este momento y que está en los diferentes sitios. Este es como el primer bloque y aparece el segundo capítulo en el cual hablamos de enterobacteriales resistentes a carrapenémicos. Así que el consenso dice en infección urinaria no complicada, vean que llevamos la misma analogía, urinaria no complicada, pasamos a urinaria complicada y pasamos a infecciones fuera de la orina. Urinaria no complicada producida por enterobacteriales resistentes a carrapenémicos, se dejan una serie de recomendaciones en las cuales hay estudios en los cuales en este tipo de infecciones trimetoprim-sulfa, nitrofurantoína, ciprofloxacina, levo o aminoglicosis en dosis única puede ser útil con un nivel de evidencia baja y un nivel de recomendación fuerte a favor. También aparece allí, y es, digamos, yo creo que lo que más se está usando en la vida real, en la práctica, es fosfomicina oral, pero esto hay que hacer una aclaración importante, y es que los estudios están hechos especialmente en E. coli, resistente a carrapenémicos, con un nivel de evidencia moderado. No se recomienda polimixina B debido a su baja excreción renal, y tengamos en cuenta que estamos hablando de infección urinaria no complicada, en el cual pues someter a un paciente a polimixina de base, someterlo es muy complejo, pero la realidad del país es que no todos tienen los inhibidores, y ya vamos a ver aquí abajo. Colistina o ceftriaxona y Bactam es una alternativa si hay resistencia a trimetoprim-sulfa, nitrofurantoína, cipro, levo o aminoglicosidos según el mecanismo de resistencia. Pero la realidad también es que en el país no todos tenemos nuevos inhibidores de beta-lactam como estos. Por lo tanto, lastimosamente en Bogotá tenemos varias Colombias en la cual en una calle tenemos un uso de antibióticos y a las 3 calles ya no tenemos ese antibiótico. Entonces no podemos hacerlo generalizado. Importante, este dato que tenemos aquí, por eso lo ponemos así en amarillo grande, en el cual hay problemas de tamizaje de colistina,
aquí Germán nos apoyó mucho en la parte de microbiología del consenso, en el cual hay falsos sensibles con los métodos automatizados y en general las pruebas de polimixinas y colicinas son muy complicadas de interpretar y de hacer, y esto ya tiene todo un arsenal de publicaciones en el cual es difícil saber si es sensible o es resistente y cómo manejarlo, sumado a la dificultad de manejar a veces las polimixinas de base en los pacientes. Pero nefritis no complicada, producida por enterobacterales resistentes a carbapenémicos, la recomendación está aquí en esos 3 cuadritos: trimethoprim sulfa, cipro o aminoglicosidos, siempre teniendo en cuenta el riesgo de nefrotoxicidad. Realmente pensamos mucho y duramos como 1 hora diciendo qué hacemos con los aminoglicósidos, porque es difícil, hay pacientes que definitivamente no podemos utilizarlos, hay un riesgo a veces alto de nefrotoxicidad, y lo comentaba ahora Germán, ¿y cuál aminoglicósido? Que sería la pregunta adicional a esto. Entonces se deja como un nivel de evidencia moderado, con un nivel de recomendación fuerte a favor, y se deja ceftazidima y bactam en caso de resistencia a trimethoprim, ciprofloxacina, y de acuerdo al nivel de resistencia, como uno de los datos que se deja, pero aclaro, no todos los hospitales pueden tener esa capacidad. Y aminoglicósidos como alternativa en los pacientes que tengan pielonefritis y bajo riesgo de nefrotoxicidad. O sea, lo he tratado de dejar como súper sencillo, súper básico. Este consenso está en publicación, yo creo que en 1 o 2 meses debe estar publicado, así que va a salir en la revista de la sociedad para que lo revisen ustedes, se dé toda la discusión, pero esto es como Paquito, lo más sencillo y lo más básico, porque es la única forma de transmitir el mensaje y que quede claro sin tantas arandelas para esto. En infecciones fuera del tracto urinario, producidas por enterobacterales resistentes a carbapenémicos, productores de KPC, se recomienda el uso de ceftazidima y bactam, importante, en pacientes con infección transabdominal. Los estudios como el RECLAIM, que ya lo muestro en la siguiente diapositiva, sumaron con metronidazol. Así que si se usa ceftazidima y bactam en esos casos, se debe hacer un cubrimiento adicional y se debe adicionar metronidazol, porque es que el estudio fue hecho así. Algunas personas he visto que dicen, pero es que no le aporta, pero es que no me parece, pero es que no estoy de acuerdo. Pues cuando tengamos el estudio que lo diga lo hacemos, pero por mientras tanto es mucho más responsable hacerlo como lo hizo el estudio, y eso tiene un nivel de evidencia alto con una recomendación fuerte a favor. El consenso no emite recomendación a favor o en contra para el uso de ceftazidima y bactam en terapia combinada, y el gran problema ¿cuál es? Que sí se utiliza, pero no hay mucha evidencia disponible. Ya muestro también algo de lo poco que hay, lo usamos, pero no hay tanta literatura que lo soporte. En IDWeek existieron algunas conferencias al respecto, pero realmente falta bastante para poder dar una recomendación certera en eso. Aquí hay un problema, y yo voy a adelantarme, y yo también puedo hacer preguntas al público, y es, siempre debemos evaluar y tener clara la sensibilidad a ceftazidima y bactam. Y aquí la pregunta es, ¿y qué hacemos cuando no tenemos los métodos de elección para probar ceftazidima y bactam, en el cual también lo hemos discutido por cosas de hace 1 semana más o menos, 5 días o algo así muy reciente, y es ¿qué hace un hospital hoy que no tiene el método de elección para ceftazidima y bactam para evaluar y hacer cargo de esto? Así que ya de entrada ahí va una pregunta para Germán, que sé que nos va a contar. Ese es el estudio del RECLAIM. El RECLAIM es el estudio grande en el cual se hizo un estudio fase 3, aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, en el cual se comparó cefta-avi más metronidazol versus meropenem en una población de adultos, en el cual se tuvo un 81% de aislamientos de este tipo y se quería establecer básicamente no inferioridad. Es el estudio conocido, es el estudio ya que tiene unos 4 o 5 años, en el cual aparecieron una cantidad de datos importantes, que el estudio tenía una población heterogénea, tenía patología intraabdominal de la que vemos todos los días, infecciones polimicrobianas como las que vemos todo el tiempo, y al final el estudio muestra no inferioridad del brazo de cefta y bactam más metronidazol versus meropenem. Con todo esto aparecen luego los análisis de intención a tratar modificados, donde mostraba una eficacia del 81-85%, la eficacia clínica del 92 al 93%, y a partir de esto aparecen ahora luego todos los estudios de cefta-avi en enterobacterales resistentes a carbapenémicos, en la cual es la indicación actual para utilizarlo. Esa es la indicación. También puede haber después una pregunta que alguien puede hacer, y es, ¿y cuándo usamos cefta-avi en terapia de primera línea empírica, por ejemplo? ¿Cuándo arrancamos con cefta-avi en un hospital? Esa puede ser para la doctora Sandra, por ejemplo, que sé que sufrimos con esa todos los días cuando arrancan con cefta-avi en la unidad de cuidado intensivo a la 1 de la mañana. Estas son las gráficas.
en la cual pues definitivamente muestran una inferioridad, y hay un grupo en el cual después aparece una editorial de ese estudio, en el cual habla de aquellos pacientes con deterioro de la función renal. Y sí es cierto, y lo comentamos en una de las reuniones, y es que en pacientes con depuración baja no es claro si los parámetros PKPD se cumplen y a partir de dónde debemos bajar la dosis y hasta cuánto. Entonces aquí también hay una discusión grande respecto de cuál debe ser esta recomendación. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos la identificación de una metal o beta-lactamasa o identificación de coproducciones? La indicación que se dejó en el consenso fue ceftazidima y Bactam más Astronam con un nivel de evidencia bajo, como ya lo hemos comentado, y un nivel de recomendación fuerte a favor. Pero más allá que esto, como lo comentábamos ahora, es ¿y cómo detecto las coproducciones? Debe tener el laboratorio la capacidad de identificarlas. Y tenemos hoy un par de casos en el hospital en el cual no está entrenado todo el mundo para evaluar las coproducciones. A veces no se conoce cómo evaluarlos, a veces tenemos la prueba y no se sabe cómo utilizar, mucho menos cómo interpretar. Nuestro trabajo hoy que tenemos en el hospital es que la próxima semana tenemos que venderle la idea a los intensivistas que eso es importante y no sabemos muy bien cómo hacerlo porque hay que engranar todo el sistema y no hay tanta conciencia de lo que está sucediendo. Realmente el tema de coproducciones falta más educación para que entendamos que es la realidad nuestra. Ahora no son los KPC, sino coproducciones, que es lo que más estamos viendo en estos casos. Entonces traigo solamente algo de lo muy poco que hay. Esto es algo de 10 pacientes en el cual evalúan ellos la combinación de Ceftavi más Astronam en esos grupos de bacterias con este perfil de resistencia y al final muestran que de los 10 pacientes, 6 se salvaron, 4 murieron y de los 6, 3 recayeron. Entonces, pero por ahí es que va la cosa, uno dice, estamos realmente, es lo que hacemos y lo hacemos todos, pero también lo hemos comentado, es lo mejor que podemos hacer, hay cosas mejores que se puedan hacer, pues hay muy poca evidencia al respecto y pues vienen ahora las nuevas moléculas, que viene todo el rollo de cuándo llegan, cómo llegan y cuándo las vamos a utilizar en estos escenarios. Otra recomendación, en infecciones severas causadas por enterobacterales resistentes a carbapenémicos, se recomienda terapia combinada, siempre teniendo en cuenta el tema de susceptibilidad. Esto es fundamental. Y el dolor de cabeza más grande que tenemos es cuando uno llega a la revista del PROA a las 9 de la mañana y encuentra que alguien por la noche le puso a un paciente Ceftavi, Astronam, y uno ya no sabe qué hacer, que nunca tomaron muestras, y lo dejan ahí quieto por mucho tiempo. Entonces se vuelve muy difícil hacer un PROA de esta manera. Se recomienda combinaciones, hay un grupo que se puede utilizar de combinaciones, aminoglicósidos, tigeciclina, fluoroquinolonas, fosfomicina, y hay un punto importante que lo dejamos aquí y lo hablamos en el consenso y es, no todo el mundo tiene todos los antibióticos. Entonces vemos cómo en una zona de Bogotá tenemos muchos antibióticos y se prueban muchos antibióticos, pero 30 cuadras al norte y 20 cuadras al sur no existe ese antibiótico. Entonces es muy difícil y por eso no todos podemos usarlo y hay gente, y lo ve uno por los residentes y los fellow, entre sus turnos extraacadémicos y extracurriculares, le cuentan a uno, puse tal cosa, y uno se hace cruces, pero es que realmente es lo que muchas veces tienen que hacer, que es usar polimixinas en algunos escenarios. Limitar el uso de tigeciclina para infecciones intraabdominales o de tejidos blandos, tener mucho cuidado en bacteriemia y cero en neumonía. Nada que hacer, aquí evidentemente el estudio mostró aumento de la mortalidad. Ya llegando al final, entonces vemos dos escenarios importantes, Pseudomonas DTR y Acinetobacter baumannii. Pseudomonas DTR, entonces debo colocar qué es una Pseudomonas DTR. Eso es un término no tan reciente, pero digamos que en la última guía publicada sí le dan mucho peso, en el cual lo ponen como Pseudomonas difícil de tratar y este es el grupo, el perfil de sensibilidad de estas. Son Pseudomonas que no tienen sensibilidad in vitro a levofloxacina, ciprofloxacina, piptazo, ceftazidima, cefepima, Astronam, meropenem e imipenem cilastatina. Este grupo de pseudomonas cumple definición de DTR y aquí es el escenario en el cual viene la siguiente recomendación. O sea, es obligado aprendernos esta para poder evaluar, ponerlo en la historia y saber qué vamos a utilizar. Porque aquí sí cambia un poco la recomendación. Entonces esta la dejo ahí, pues para que quede la foto. Y en Pseudomonas DTR, ¿qué se recomendó en el grupo de expertos? Se recomienda el uso de ceftolozane tazobactam como primera alternativa cuando presente sensibilidad in vitro. Este punto, yo creo que para la siguiente lo pongo en rojo y más grande, porque es un gran problema que tenemos. Nivel de evidencia moderado, nivel de recomendación fuerte a favor, y Ceftavi
como alternativa para el tratamiento cuando los pacientes tengan sensibilidad en el antibiograma. Y vuelvo a la pregunta que hacía ahora y es, debemos tener certeza de la sensibilidad a ceftazima y Bactam para poder ejercer esta recomendación de la guía que tenemos hasta aquí. En infecciones fuera del tracto urinario causadas por pseudomonas de TR es algo parecido, pero ampliamos un poco la recomendación y se recomienda el uso de ceftolozano tazobactam o ceftazima y Bactam o imipenem relebactam, esperando el tema de negociación y cuándo llega y cómo llega y todo este tema que es una incertidumbre. No voy a ser políticamente correcto en este momento, entonces es incertidumbre y no sabemos pues cómo se va a manejar todo esto. O terapia combinada, probando sensibilidad in vitro para aminoglicósidos, quinolonas, polimixinas, astronan o fosfomicina disódica, en todos estos evaluando el perfil de seguridad, dando recomendaciones de uso, teniendo en cuenta que aquellos que coloquen esas dosis altas de fosfomicina deben evaluar los electrolitos del paciente cada 48, 72 horas, porque a veces eso lastimosamente lo vemos muchísimo en UCI, y es que por un lado alguien ponga la nutrición parenteral, por el otro lado alguien le coloca los electrolitos, y por el otro lado alguien pone la fosfomicina. Y curiosamente un paciente aparece con 165 de sodio, pero nunca nadie supo por qué. Entonces, pues, tener en cuenta todo ese tema. Por último, infecciones por Acinetobacter baumannii resistentes a carbapenémicos, pues es el dolor de cabeza más grande, además es más grande para emitir la recomendación, porque es que no hay tantas cosas. Entonces, infecciones leves localizadas, Ampicillin 3 gramos cada 4 horas, en monoterapia y sensibilidad, infecciones moderadas o severas, al menos 2 antibióticos, terapias combinadas, y en dosis altas de Ampicillin lo dejamos, pero claramente fue discusión, y fue una discusión muy grande, había que ponerlo, pero yo diría, les digo, ¿quién pone 27 gramos al día en infusión continua de Ampicillin o 9 gramos cada 8 horas? Lo dejamos porque hay datos, pero realmente en la práctica, ahorita miramos quién lo hace, o si alguien lo hace, pues levantaron y dice, yo sí lo hago todos los días, pero me parece que operativamente es muy difícil hacerlo, y no sé si alguien realmente haga esa recomendación. Por último, pues dejamos como puntos de buena práctica clínica en el cual está que el PROA es fundamental para los hospitales. El PROA debe tener una serie de funciones que están reglamentadas y que están establecidas, y que el manejo de infecciones causadas por microorganismos gram negativos multidrogoresistentes debe estar a cargo del PROA y el equipo de expertos, de las rondas que se hacen en cuidado intensivo con los químicos farmacéuticos, con todo el grupo de PROA. Esto debe ser un papel puntual del PROA. Debe estar asesorado por un médico especialista en infectología, nivel de evidencia alta y nivel de recomendación fuerte, muy fuerte a favor. Muy fuerte a favor. Y con todo esto, pues, muchas gracias a ustedes. Bueno, buenas noches a todos. Ahí vamos a cerrar corto, entendiendo que ya están, pues ya llevamos varias fases de esta presentación, pero realmente pues agradezco mucho a Germán, a la doctora Villegas y al grupo por la invitación. Y pues tenemos mucho que trabajar definitivamente en resistencia antimicrobiana en el país. Son muchos los logros que se tienen, pero mucho lo que tenemos, muchos retos que tenemos hacia adelante para mejorarlo. También mi declaración de conflicto de intereses, he dictado conferencias para los laboratorios que están allí, asistido a Advisory Board, y esta conferencia pues no es patrocinada y soy miembro pues activa de la Asociación Colombiana de Infectología. Entonces, pues vamos a hablar un poco de las implicaciones. Creo que ya lo hemos dejado muy claro en el transcurso, porque ya mi función es hablar un poquito de, bueno, sabemos que tenemos una situación preocupante, voy a mostrar algunos datos adicionales, pero sabemos que necesitamos tener un programa de optimización de antimicrobianos. La doctora nos dio un know-how muy importante para no perder tiempo y con los recursos que tenemos hacer nuestro mejor trabajo en cada uno de nuestros entornos. Pero entonces ya mi función, Freddy, Germán nos habló de manera rigurosa y extensa acerca de la importancia del diagnóstico. Ahorita comentamos en el grupo y hago doy ese mensaje, es fundamental que en las instituciones tengamos estas estrategias diagnósticas que nos mostró Germán. Creo que no hay excusa,
tenemos que hacer lo posible y tenemos que tocar las puertas en las instituciones para que tengamos los métodos diagnósticos adecuados. No tiene que tener todo el mundo los métodos moleculares, ojalá pues los que estamos en hospitales grandes sí o sí, pero los que están en hospitales intermedios, etcétera, pues es importante que tengan métodos fenotípicos adecuados, que tengan al menos carba-NP, inmunocromatografía, porque ya nos mostró muy bien Freddy cómo pues necesitamos esas herramientas para tomar decisiones terapéuticas y para mejorar los desenlaces de los pacientes. Entonces ahora me ocupo yo de hablar de otros temas de prevención y de recordar que nosotros como infectólogos tenemos algo muy lindo y es que nosotros tenemos que tener total articulación con un gran número de personas en los hospitales y que no solamente los infectólogos, sino que todas las personas que trabajamos en enfermedades infecciosas, ya seamos microbiólogos, bacteriólogos, médicos, epidemiólogos, enfermeras, y es fundamental que estemos trabajando en equipo para que logremos mejores resultados. Entonces, pues sabemos en el mundo y en nuestro país que el número de infecciones por enterobacterias resistentes a carbapenémicos pues ha aumentado de manera muy relevante. Estábamos hablando hace más o menos unos 5 años de 13.9 a 14.2% de resistencia a meropenem en Klebsiella pneumoniae en Colombia. Empezamos 1.2 a 4.2, ahorita vamos a mirar pues los datos al menos del 2020 y sabemos además que esto se asocia directamente con aumento de mortalidad. Aquí tenemos unas estimaciones de ORs de hasta 3.3 cuando comparamos KPC con microorganismos sensibles. Aquí en esta publicación el doble de mortalidad en las personas con este tipo de infecciones y este estudio que también lideró la doctora Villegas y que varios de nuestros hospitales participaron en pacientes con bacteremia, pues casi nuevamente aquí vemos un exceso de mortalidad de un 40%, tenemos también otros datos que pues muestran esto claramente. Vemos cómo, y nos lo decía Germán, definitivamente los gram negativos se vuelven las estrellas causantes de infección en los hospitales y especialmente infecciones asociadas al cuidado de la salud. En Latinoamérica más o menos se estima para los últimos 2 años que más o menos el 4% de las personas que ingresan a un hospital van a hacer una infección asociada al cuidado de la salud. En Bogotá se tiene un dato un poco mejor, más o menos 2.5%, sin embargo esto no es despreciable. Y aquí cuando vemos la distribución de microorganismos de las personas, por ejemplo, que ingresan a UCI, pues el primer puesto de lejos lo tiene Klebsiella pneumoniae y vimos cómo Klebsiella fue posicionándose y en muchas instituciones también Klebsiella es la causa número 1 de infecciones en salas generales. Entonces este gram negativo pues se vuelve un importante protagonista, segundo E. coli, y aquí en hospitalización de adultos pues E. coli el primero y segundo Klebsiella pneumoniae con algunas situaciones que les nombraba. Aquí también con los datos del instituto pues vemos las tendencias globales de estos fenotipos de resistencia en carbapenémicos y aquí en estas gráficas de abajo y vemos cómo pues definitivamente la preocupación con Acinetobacter baumannii. La buena noticia es que en la medida que uno implemente los programas de control de infecciones ve cómo los brotes de Acinetobacter baumannii se controlan, casi que un marcador de qué tan bien o qué tan mal está haciendo su programa de control de infecciones es si usted tiene brotes por Acinetobacter baumannii. Si usted tiene una buena cultura de aislamientos, de higiene de manos, la probabilidad de que tenga un brote es muy baja. Digamos que, por ejemplo, nosotros en la experiencia más o menos tenemos 1, 2 aislamientos máximo al año de Acinetobacter baumannii porque es muy agradecido si hay un buen PROA y si hay un buen programa de control de infecciones. Pero si usted no tiene ese buen programa, pues le va a cobrar y cobrar con este perfil de resistencia, que aquí vemos para el 2020, digamos que acá existieron, digamos que más brotes, pero estamos hablando de por lo menos el 50% de resistencia a imipenem, que pues no es preocupante. Cuando nos vamos a Klebsiella, pues aquí ya empezamos a ver que de todas maneras, en Pseudomonas más o menos 35% de resistencia y este es Klebsiella más o menos el 20% de resistencia a carbapenémicos, lo que pues claramente siendo el microorganismo número 1 en UCI y el segundo en hospitalización, pues tenemos un problema gravísimo. Lo hemos podido controlar un poco en cuanto a que al menos no se ha incrementado,
pero pues definitivamente aquí tenemos como un reto y pues la tendencia en los últimos años es preocupante y ustedes conocen los datos en COVID, como en todo ese aprendizaje que nos tocó hacer, empezamos al inicio un incremento en el uso de antimicrobianos en los hospitales, porque, y lo hicimos muchos, les dábamos al principio antimicrobianos, Astreonan, Lopinavir, Ritonavir, luego nos volvimos a sentar y empezamos a ver los datos, no, aquí las coinfecciones bacterianas no son tan importantes, no hagamos esto, empezamos a reducirlo al ingreso y nos dimos cuenta pues que ya no era necesario, pero también sabemos todo el impacto en infecciones secundarias que no fueron pequeñas y claramente pues los costos de esto en resistencia, que ya muestro algunos datos. Entonces aquí en Klebsiella pneumoniae vemos cómo definitivamente hay regiones que además tienen datos de resistencia más altos. Entonces, por ejemplo, Bogotá, nosotros veríamos que en Colombia más o menos en un 20%, pero nosotros estamos como en un 27.7% en las unidades de cuidado intensivo, en Cauca 27.1%, en el Tolima 27.2%, mi tierrita, Cundinamarca 25.4%, entonces pues digamos que es preocupante y definitivamente tenemos regiones que incluso pues están en una situación peor. Y les decía todo el tema con el COVID, que el impacto que tuvo, y definitivamente los informes del CDC pues muestran cómo más o menos hay una estimación de un 20% en el aumento de los marcadores de resistencia en Pseudomonas aeruginosa, en Klebsiella pneumoniae, en Estafilococcus aureus meticilina resistente, y las metas del mundo se fueron un poquito hacia atrás con este fenómeno y pues con esta pandemia que estamos viviendo. Pero eso en parte se explica primero por ese mal uso antimicrobiano, sobre todo al inicio, sobre todo en los lugares en que pues toda la incertidumbre e ignorancia que teníamos, pero también las infecciones secundarias, y aquí por ejemplo las infecciones del torrente sanguíneo asociada a catéter, este es el histórico para Colombia, también datos del instituto hasta el 2021, y pues vemos cómo en algún momento 3.1, 3.8 teníamos una tendencia a un mejor control, pero ya 2020 se aumenta a 2.1 y 2021 3.7 por 1000 días catéter. Nuevamente, germen número 1 causante de estas infecciones, pues no fueron los gram positivos, sino fueron los gram negativos, y Klebsiella pneumoniae allí brillando en una infección que no debería ser por un gram negativo. En infección sintomática del tracto urinario asociada a catéter, aquí E. coli sabemos que es la causa número 1, sí hubo un incremento con respecto a los últimos 3 años, pero no tan marcado como en infección del torrente sanguíneo asociada a catéter, y en neumonía asociada al ventilador, pues también con respecto a los últimos 3 años nos devolvimos como 6, 7 años atrás en todo este tema de prevención. Entonces, pues esto claramente hace que pues más que nunca en este momento pues este problema de resistencia es relevante, y lo que les decía en infección del torrente sanguíneo, pues el primer puesto lo lleva Klebsiella y el segundo Pseudomonas, ¿sí? Pues lo cual es definitivamente preocupante, y cuando miramos la resistencia ya en esas infecciones específicas, entonces tenemos resistencia a carbapenémicos hasta casi el 30% en el país, y en neumonías asociadas al ventilador 20.8% de Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenémicos. Entonces pues claramente no es un buen escenario. Entonces pues ¿qué vamos a hacer? Entonces pues hay varias cosas que pues sí tenemos a la mano, son sencillas, pero realmente pues que logremos que las personas las hagan. Entonces higiene de manos, pues llevamos años hablando de esto. Creo que la pandemia fue una gran oportunidad, perdón que se pasó, la pandemia fue una gran oportunidad para recordar esto tan básico, tan obvio, pero que además requiere mucho trabajo. Y todos, a muchos acá que trabajamos en esto, pues tenemos equipos entrenados, dedicados todo el tiempo en esto, todo el tiempo, y todo el tiempo aprendemos, y todo el tiempo tenemos que estarlo recordando, y todo el tiempo tenemos que estarlo midiendo y retroalimentando. Es un tema que no debe parar. Y en cuanto a higiene de manos, pues más o menos el 40% en estudios de el doctor Pitet, el 40% de las enfermeras tienen microorganismos en sus manos, ni digamos los médicos que somos más necios, porque cuando siempre vemos las adherencias, las enfermeras son mejores en ese sentido, ellas llevan un poco más la vanguardia en seguir protocolos. El 17% del grupo asistencial en UCI tenía Klebsiella pneumoniae, y pues todos sabemos el tiempo que estos microorganismos pueden durar en nuestras manos,
que en el caso de Acinetobacter baumannii, por eso es un marcador tan importante que uno se haga la tarea, pues puede ser hasta de 1 hora, enterococo resistente a banco 1 hora, entonces pues definitivamente esto es real, esto hay que medirlo, esto hay que trabajarlo, y es un trabajo fundamental, trascendental, que no nos debemos cansar de hacer. El uso de anillos triplica el riesgo de colonización por enterobacterias, así que pues es otra cosa que, bueno, por ejemplo, yo no utilizo mi argolla de matrimonio, bueno, cuando salga debería ponérmela, pero mejor no la uso porque la boto. Entonces, pero definitivamente pues en los hospitales los anillos no. Y eso pues tiene evidencia y tiene soporte, porque lo primero que te van a decir es, ¿y cuál es la evidencia? Yo, por ejemplo, anécdotas, entonces el esmalte de color, entonces, ¿qué pelea? Así que yo les dije, pero no perdamos el tiempo con eso, que se pongan el color que quieran, pero por favor que no se pongan ni uñas postizas ni acrílicas, porque eso sí tiene evidencia. Entonces, hay una recomendación, es peleen, pero no peleen, porque realmente esto no es peleando, esto es trabajando, como decía la doctora, hablando con los equipos, sentándose con los equipos, convenciendo a las personas de la importancia de esto y apegándose a unas normas que sean sencillas, que sean cumplibles y que uno pueda darle trazabilidad en el tiempo. Los guantes no reemplazan la higiene, eso suena tan sencillo, pero vayan a un piso, ¿sí? Y uno ve cómo el auxiliar pasa con guantes de un paciente a otro, cómo en el mismo paciente va y le desocupa la orina y luego le está tocando la bomba de infusión. Eso, digamos que están todos los videos, pero no hay necesidad de hacer videos, uno haciendo ronda, viendo, ve todas estas cosas y pues tiene que hacer la retroalimentación y tiene que lograrlo cambiar. La técnica, las zonas más colonizadas son nuestras mangas, los bolsillos, las áreas por debajo de la cintura, entonces pues tratar siempre pues tener la manga recogida, casi que pues ustedes saben que incluso en algunas instituciones pues ni siquiera utilizan la bata o batas de manga corta, que tienen mucha lógica y por supuesto pues mucho más riesgo si yo estoy manipulando heridas. Una cosa muy importante y de la que hemos discutido mucho es, bueno, y tenemos que vigilar esto, tenemos que hacer algo más y deberíamos entonces empezar a buscar estas enterobacterias de manera global. Entonces aquí las diferentes guías pues no todas dicen exactamente lo mismo. La experiencia de Israel del doctor Carmeli, que pues definitivamente trazó como toda la política mundial como para darse cuenta que esto sí se puede prevenir y que sí es una realidad. Y la recomendación que ellos hicieron fue, si se transfieren personas de una institución a otra, sí se debería buscar las personas que vienen y pues porque en el brote ellos encontraron que era más frecuente para ellos. Seguramente uno ya va aprendiendo de su propia experiencia y nosotros que no tenemos tantos hogares de cuidado crónico de larga estancia, no es nuestra principal preocupación, porque tenemos como un tipo de personas que atendemos diferentes. Seguramente esto se va a volver aún más importante porque se están empezando a abrir mucho más de estos centros en nuestro país, pero por supuesto que si una persona viene de estos hogares, pues hay que pensar y pues tiene un riesgo elevado, pero quizás nuestro principal problema es este y el otro principal problema es las personas que pues han tenido antimicrobianos. En Estados Unidos lo recomiendan como una medida suplementaria y también en algunas áreas con alta prevalencia y en Europa pues para países endémicos o brotes en marcha, es decir, pues para nosotros. Vigilancia activa durante la hospitalización para pacientes ligados a pacientes o relacionados mejor a pacientes con infección o colonización, el tamizaje periódico de rutina en unas unidades que sean opcionales, y aquí en Estados Unidos y Europa pues dan como recomendaciones similares. También hicimos un ejercicio de hacer una guía colombiana que ya está publicada en la revista de la Facultad de Medicina del 2021, lideró el doctor Jorge Cortés y muchos de los que estamos aquí pues también participamos. Y en esta, digamos que la recomendación que se dio es, para Colombia recomendamos hacer una vigilancia activa que se haga con una búsqueda de colonización asintomática, que cada uno de ustedes defina en su institución, que esté guiada por la epidemiología local y por esa valoración de riesgo. ¿Cuáles son las pautas que se sugieren? Pacientes en contacto con otros pacientes colonizados o infectados, pacientes con historia de estancia en un hospital mayor a 24 horas en los últimos 6 meses, pacientes en diálisis, en quimioterapia, unidades de cuidado crónico, unidades de oncología, unidades de trasplante, cuidado intensivo, pacientes previamente tratados con carbapenémicos y pacientes remitidos, y pacientes con colonización previa que se reconozca pues de enterobacterias productoras de carbapenemasas, que ahora vamos a hablar un poquito del aislamiento.
Entonces, pues lo primero es que si también voy a hacer esa tamización, pues los hisopados tienen que estar bien tomados, idealmente pues que tengan materia fecal para que aumente el rendimiento. El método ideal nuevamente sería el molecular, pero casi que, pues yo no sé si hay alguna institución que lo esté haciendo en nuestro país de esta manera, pero pues por los costos esto se vuelve muy difícil. Pero hay varias pruebas alternativas, ninguna perfecta. Yo voy a hablar de algunas rápidamente, entendiendo que no estoy hablando de el diagnóstico para el tratamiento, sino que estoy hablando del diagnóstico para el tamizaje. Este es el rendimiento diagnóstico de las pruebas. Ustedes ven que varía de un 82% pues a pruebas que pueden ser mejor como el Chromo ID Carva, con una especificidad también que varía de 82.7 a 90%, que por ejemplo en esta prueba entonces baja la especificidad. La nefelometría, por ejemplo, que tiene algunas ventajas, pues su sensibilidad es como la más floja, 85%, algunos le dicen a uno si lo va a usar, pues mejor haga 2 pruebas y no solamente una, pero digamos que aquí más que decir cuál de estas es, elija la que primero pues usted pueda tener accesible, reconozca el rendimiento diagnóstico de su prueba y adicionalmente pues esté evaluando y hágalo de manera rutinaria en los grupos que usted seleccione. Entonces, por ejemplo, la sensibilidad que se describe así en general para estas pruebas es de más o menos un 78% para los bacilos gram negativos. Uno podría aumentar la sensibilidad si la hacen más de un sitio, pero pues también se le vuelve una cosa que no es aplicable, que no, digamos que no es tan práctica. Incluso, pues aquí estoy hablando de enterobacterales, pero para Cinetobacter baumannii en general no se recomienda de rutina, y si uno lo hace y está, por ejemplo, en un brote, lo debería hacer de múltiples sitios, ahí sí o sí, aunque pues no lo recomiendo mucho de rutina. Los resultados deben reportarse rápido. Si usted tiene una prueba que le está reportando en más de 24 horas, pues prácticamente está perdiendo el tiempo, porque lo que usted quiere es rápidamente tomar una decisión y decir, bueno, este paciente lo aíslo, no lo aíslo y dónde lo voy a hospitalizar. El método del CDC es en tiempos de 48 horas a 4 días, entonces pues esta prueba como que no. Los agares cromogénicos pueden ser una buena alternativa, se realiza directamente desde el hisopado rectal, se interpreta fácil, no requiere equipos, tiene bajo costo, las sensibilidades varían, ¿sí? De acuerdo a las pruebas, la especificidad pues es buena, pero requiere incubación de 24 a 48 horas y no identifica el tipo de resistencia. Y por ejemplo, en la nefelometría láser, nosotros tenemos experiencia, no tengo, digamos que ningún conflicto de interés con los productores, tiene dificultades en sensibilidad, pero por ejemplo, algo que sí es interesante esta prueba es que uno tiene los resultados muy rápidos, en 2-4 horas ya tiene el resultado de la nefelometría, 3 a 6 horas, perdón, sensibilidad del 85, el costo podría ser una ventaja porque no es muy elevado, pero pues no me va a identificar el tipo de resistencia, aunque realmente ahí eso no es como mi principal objetivo, simplemente yo quiero aislar al paciente y manejarlo con otras precauciones. Faltan más estudios de validación, realmente hay muy poquitos, y ojo que pueden haber incluso falsos positivos por la prueba de oxidación. Entonces, pues puede ser cualquiera de las pruebas, pero si se van a usar, pues hay que tenerlo cuidado y por supuesto que los métodos moleculares sería lo ideal, pero pues la sostenibilidad es muy difícil. ¿Cada cuánto? Entonces yo lo hago. Ya dijimos que hay unos que serían a vigilancia activa al ingreso, pero también uno puede elegir unos servicios en que lo hace rutinariamente. Ejemplo, les voy a decir el ejemplo de mi experiencia, nosotros lo hacemos, o más bien de la experiencia del Hospital San Ignacio, nosotros lo hacemos en hemato-oncología, trasplante y en la unidad de cuidado intensivo, porque ahí es donde más tenemos aislamiento de KPC. Pero si, por ejemplo, usted tiene una unidad de quemados o en el piso de medicina interna hay muy alta frecuencia de este tipo de enterobacterales, pues uno puede decidir hacerlo en esos servicios de manera rutinaria. Pasando a otro punto importante, entonces las precauciones de contacto. Esto también suena muy sencillo, pero de verdad que dependiendo de donde uno esté parado, esto se le vuelve un tema muy complicado. En una institución, en las instituciones que tienen camas individuales, yo creo que casi que se vuelve un juego de niños, pero en las instituciones que tenemos pabellones compartidos, se vuelve un dolor de cabeza y pues de ahí que la infraestructura también sea tan importante. Pero pues definitivamente estos pacientes hay que aislarlos y uno tiene que adaptarse en su
contexto, hacerlo siempre de la mejor manera con los recursos que tenga, así tenga dificultades de camas disponibles. En esto hay que hacer también equipo, o sea, uno tiene que sentarse con el grupo de enfermería, con el grupo administrativo que maneja las camas del hospital, tiene que hacer una planeación, tiene que dar unas rutas claras, esto hay que implementarlo bien para que realmente funcione. Entonces, pues aquí esto se aconseja pues en prácticamente todas las guías y pues es una recomendación fuerte hacerlo para las bacterias con carbapenemasas. Ya sabemos que en beta-lactamasas de efecto extendido, pues ya la recomendación en E. coli sale por la gran cantidad de BLES que tenemos ya en este momento, y es una recomendación fuerte hoy día para enterobacteriales resistentes a carbapenémicos. Y otra cosa importante son los códigos de alerta, que incluso deberíamos tener códigos de alerta nacionales. Pero en esto invertir sí es importante, porque ya vamos a ver esto, y es la preocupación del tiempo que duran los colonizados los pacientes. Del 60 a 90 días, el 40 al 60% siguen colonizados, y de más de 6 meses a un año, el 28% de los pacientes, 1 de 4, es demasiado. Pero si además ese paciente está inmunosuprimido, pero si además ese paciente está recibiendo antimicrobianos de forma intermitente, pues esto es aún mucho más alto. Por eso las recomendaciones actuales, a pesar que son discutibles, que lo que lo soporta tampoco es tan alto, es, mire, durante al menos aísle siempre ese paciente en toda su estancia hospitalaria. En la estancia hospitalaria no le vaya a levantar el aislamiento y piense en pronto suspenderlo si al menos han pasado más de 6 meses, no hay presencia en ese momento de una infección clínica o uso continuo de antimicrobianos, y por lo menos, estas son las de CHEA, las del CDC recomiendan 3, y estas de la guía europea 2 o más, 2 muestras de hisopado rectal negativas consecutivas con al menos una semana de diferencia. Entonces, quitar estos aislamientos se vuelve más o menos tarea titánica. Incluso en un apartado de las guías de CHEA dice, miren, nosotros que en general en las enterobacterias en los enterobacteriales extremadamente resistentes a los medicamentos, como las enterobacterias resistentes a carbapenémicos, con opciones de tratamiento muy limitadas, a todos nos suena muy familiar porque esa es nuestra realidad, los hospitales deberían mantener las precauciones indefinidamente. Entonces, pues esto es pues para también pensarlo, pero pues esto está escrito en la guía de 2018. Les voy a decir también la experiencia de lo que nosotros hacemos. Nosotros los dejamos un año, ¿sí? Y si ya vuelven después de un año, pues los volvemos a tamizar. Y si vuelven a salir positivos, pues otra vez se va para otro año, ¿sí? Y nuevamente ellos son muy repetitivos en que lo haga varias veces, porque pues definitivamente con un solo cultivo positivo pues no va a ser suficiente. Ahí en la otra diapositiva también está algo muy importante, y es que haga vigilancia. O sea, tenemos que tener indicadores en los hospitales de qué tan frecuente es esto, ¿sí? Porque si no, pues no vamos a poder medir el impacto de lo que estamos haciendo, y por supuesto tampoco nos vamos a dar cuenta en caso de brotes. Coortice los pacientes. Esto pues también es relevante, es bueno que tenga ojalá un servicio hospitalario donde estén estos pacientes y donde todo el personal, el equipo clínico esté entrenado en el manejo adecuado de estos aislamientos, en los procesos de limpieza y desinfección, en la prevención y en la educación que hay que hacerle a cualquiera que entre a estas áreas, pues para que cumpla con todas las medidas. Los equipos médicos claramente deben ser exclusivos, y por supuesto que hay que estar muy atento a la limpieza y desinfección. ¿Cómo realizar el proceso de limpieza y desinfección? Pues el tipo de desinfectante, digamos que pueden ser varios, no necesariamente tienen que ser un desinfectante. Sabemos que los clorados tienen un mayor espectro para estos, pues para gram positivos, gram negativos, virus, pero también podríamos utilizar peróxido de hidrógeno, que también tiene muy buen espectro, los mismos amonios cuaternarios. Ahí le dicen a usted, si va a usar los amonios cuaternarios, úselo, pero pues esté vigilando que realmente estén logrando como el efecto, pero no estarían como contraindicados. Lo que también se recomienda en la mayoría de guías es haga la desinfección más frecuente, 2, 3 veces al día, no la haga una sola vez, y siempre haga desinfección terminal, y las recomendaciones hagan supervisión. Les recomiendo nuestras guías también que se publicaron el año pasado o este año. Bueno, entre el año pasado y este año, las guías que actualizó la Secretaría de Salud en limpieza y desinfección, y aquí digamos que el tema de supervisión es relevante.
y traten de tener equipos de bioluminiscencia o diferentes estrategias, ojalá en estos pacientes que tienen más riesgo, para que se midan que realmente los procesos de limpieza y desinfección estén logrando su objetivo. Y otra cosa que se puede mirar es la posibilidad de superficies cubiertas con plata cobre, que realmente no conozco experiencias nacionales y realmente pues también falta evidencia. Claramente los programas de control de antimicrobianos, que ya la doctora pues nos explicó extensivamente. Baños de clorexidina, realmente los baños de clorexidina no, para esta indicación no tienen alta efectividad, realmente los usamos en la UCI para la prevención de infecciones del torrente sanguíneo asociadas a catéter, y minimice el uso de dispositivos invasivos en este paciente. Claramente el uso de antimicrobianos es un factor de riesgo independiente para la aparición de KPC, y sabemos que además, digamos que hay ciertos antimicrobianos que se relacionan mucho más, como las quinolonas y los carbapenémicos, pero en general todos los antimicrobianos pueden tener este efecto, fluoroquinolonas, cefalosporinas de espectro extendido, betalactámico más inhibidor. Lo importante aquí no parece tanto el tipo de antimicrobiano, sino los días acumulados de exposición a los antimicrobianos de los pacientes. Entonces, entre más corto, y pues la doctora ya nos dio ahí un mensaje, entre más corto mejor, y hoy día tenemos muy buena evidencia para estos ciclos cortos. Ya terminando, ¿es efectiva la decolonización? Pues no se recomienda de rutina decolonizar los pacientes que tienen este tipo de enterobacterias. Realmente sí hay un efecto, y esta revisión sistemática lo muestra. A corto plazo sí la decolonización se asocia con, digamos que menor aparición, o digamos que es capaz de erradicar esa colonización por los microorganismos, pero el tema es que esa efectividad va cayendo en el tiempo. Entonces el que yo decolonizo, digamos que puedo tener una efectividad al mes del 76.7%, pero si me voy a los 3 meses se mantiene, pero si me voy al año, eso cae al 35%. O sea que el tema es que la decolonización le va a servir los primeros meses, pero la posibilidad de que se vuelva a colonizar sin ninguna intervención es muy alta. O sea que realmente esa persona puede estar siendo ese vector de transmisión a otras personas. Entonces, ¿cuándo deberíamos hacerlo? Lo deberíamos hacer cuando yo necesito, por ejemplo, llevar a un paciente a un trasplante y está colonizado en ese momento. Entonces, probablemente sí pienso en decolonizarlo para darle ese beneficio a corto plazo, mientras está en el riesgo más alto de inmunosupresión, el mayor riesgo de infecciones intrahospitalarias, pero en la población general, en el paciente de médico general, no es digamos que no hay una recomendación para hacerlo rutinariamente. Además, los protocolos varían en estos. Por ejemplo, estos poquitos estudios, cada uno tenía un protocolo diferente de cómo realizarlo. Entonces, por último, pues nuestros paquetes de prevención que son tan famosos, hay que construirlos. Estos deben tener como mínimo los aislamientos de contacto, higiene de manos, coortización, habitación individual, la búsqueda activa, el PROA, la intensificación de los procesos de limpieza y desinfección, no solamente de la superficie, sino del equipo y la supervisión. Y definitivamente esto ha mostrado, digamos que por estudios observacionales, ha mostrado cómo definitivamente preintervención, postintervención, pues las tasas de infección bajan, y pues es el estudio clásico que lideró Yahuda Carmeli con un 79% de reducción. Además, esto fue un programa nacional, es una belleza y es un ejemplo de lo que se puede hacer. Aquí es nuestra experiencia propia. Nosotros decidimos montar este programa en junio, más o menos julio de 2018. Aquí implementamos esta estrategia con estos componentes. Nosotros empezamos con una tasa de infección intrahospitalaria por enterobacteriales resistentes a carbapenémicos más o menos en 5 por 10.000 pacientes día, y este es nuestro seguimiento. Miren cómo logramos bajarlo. Nos pusimos en una meta de estar por debajo de 2 por 10.000. Llegó la pandemia, se nos subió un poco, pero miren que nunca se nos subió previo a la implementación. Y ya mejorando el tema de la pandemia, miren que ya volvimos, y esto es nuestro último dato para el primer semestre de 2022, que estamos en 2, no mentiras, aquí estamos más bajito, estamos en 1.6 más o menos por 10.000 pacientes día, o sea que sí se puede, y pues en hospitales de alta complejidad. Entonces, como conclusión, existe alta diseminación de los enterobacteriales resistentes en Colombia y en el mundo, existe muy alto riesgo de brotes. Se debe fortalecer la detección y la prevención en todos los niveles, con los recursos que tengamos, y debemos
fortalecer los programas de control de infecciones enfocados, trabajando de la mano con el PROA, de la mano con los diferentes equipos del hospital, enfocados en el control de la resistencia antimicrobiana. Muchas gracias.